Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 44. Banderas rojas, banderas azules, banderas verdes en abundancia. Sala de observación beta del campo de entrenamiento, viernes. Escuchen, estudiantes. El fuerte grito de All Might atrajo la atención de las clases 1 A y 1B. Una vez que todos lo miraron, sacó un control remoto y presionó un botón mientras una imagen aparecía en el monitor principal detrás de él. Hoy será el primer ejercicio de entrenamiento conjunto entre sus clases. Por eso, sus instructores, el decano Nezu y yo hemos preparado algo especial para todos ustedes. Los estudiantes héroes se concentraron en la pantalla mientras aparecía CTF en gráficos brillantes y llamativos. Todos estaban intrigados, preguntándose cómo resolverían el siguiente ejercicio. Izuku estaba eufórico, pues por fin tendría una mejor oportunidad de observar los dones de la clase 1B. Eri, sentada en su regazo, lo miraba, preguntándose por qué parecía tan feliz, mientras que Shoka y Momo simplemente se reían de su entusiasmo. «Captura la bandera», exclamó All Might. «Hoy no hay héroes contra villanos. Simplemente son dos equipos que intentan capturar la bandera del equipo contrario y regresar a su base para conseguir la victoria». El héroe profesional extendió una mano, formando una V con el dedo índice y el corazón, mientras lucía su característica sonrisa. Aizawa dio un paso al frente, tomó el control remoto de la mano de All Might y continuó, pasando a la siguiente diapositiva con varias reglas para el combate. Las reglas son bastante sencillas. Cada combate durará 20 minutos. Ganas al devolver la bandera de tu oponente a tu base. Sus ojos cansados recorrieron la sala, asegurándose de que todos los estudiantes estuvieran siguiendo las instrucciones. Sin embargo, tu bandera debe estar colocada en tu base para que la captura sea válida. Al pulsar de nuevo el botón, apareció en pantalla un mapa del campo de entrenamiento, con dos equipos de 4 en la parte superior. Lo único destacable era que la mayor parte de la ciudad estaba sombreada, con solo una pequeña sección resaltada. Esta sección resaltada les proporcionaba a los estudiantes un área de 16 por 9 manzanas para trabajar. Aizawa continuó la explicación. Cada equipo tendrá 4 estudiantes. Su base, Aizawa volvió a pulsar el botón, y los equipos se desplazaron a diferentes partes del campo de entrenamiento resaltado, con un círculo de color apareciendo cerca, es donde ustedes decidan dentro de la zona de combate designada. Black King tomó la palabra a continuación, su voz áspera resonó en el aire mientras todos los estudiantes lo miraban. Su bandera debe ser visible. No se permite usar sus dones para ocultarla dentro de la estructura atómica de algo, ni esconderla dentro de su don, ni colocarla en un lugar que consideremos inaccesible. Observó fijamente a varios estudiantes, plenamente consciente de los límites y capacidades de sus dones. Mientras sea visible y accesible, es legal. Un estudiante, a quien Izuku reconoció como Nirengeki Shoga, levantó la mano. Tras recibir un asentimiento de Black King, el estudiante, de complexión robusta, formuló su pregunta. ¿Cómo se eligen los equipos? ¿Se determina al azar como en nuestros otros ejercicios? All Might asintió. En efecto, joven Nirengeki. Sin embargo, tenemos algo especial en mente. Aizawa pulsó un botón del mando una vez más, y la pantalla cambió para mostrar 8 siluetas. 4 rojas y 4 azules, cada grupo de 4 en un lado de la pantalla. A continuación, las siluetas se movieron, alternando 2 rojas y 2 azules de lado a lado.
Equipos mixtos. Declaró Olmig con orgullo. Los alumnos de las clases 1 y 1B intercambiaron miradas de incertidumbre, aunque algunos sentían curiosidad por saber si podrían trabajar bien juntos. Ida levantó la mano a continuación, aunque no esperó a que uno de sus instructores se dirigiera a él. ¿Es esta otra lección sobre las casualidades que ocurren durante una patrulla o una operación? Blackin respondió rápidamente al velocista de pelo azul. Más o menos. Hay otro detalle que explicaremos al final de la clase. Con un gesto de agradecimiento, Ida bajó la mano y esperó a que los tres héroes continuaran. Aizawa se giró hacia la pantalla. Ya hemos determinado vuestros equipos anoche. Se volvió hacia el grupo de estudiantes, entrecerrando los ojos con una mirada amenazante mientras hablaba. Así que no habrá quejas, ¿entendido? Sí, sensei. Respondió uno, A rápida y rígidamente, para sorpresa de uno, B, quien respondió con una respuesta mucho más moderada. Con un gesto de asentimiento, Aizawa pulsó un botón del mando y apareció el primer equipo. Yao Yorozu, Koda. Sus dos alumnos se animaron al oírlo. Están en el equipo de Fukidashi y Tetsu. Enhorabuena, son el equipo A. Koda se unió nerviosamente a Momo, quien rápidamente tranquilizó a su compañera del equipo 1, mientras se acercaban a Fukidashi y Tetsu, no sin antes saludar amistosamente a Eri. Al ver el nerviosismo de Koda, Tetsu le dedicó una sonrisa amistosa al estudiante amante de los animales, mientras que Fukidashi giró la cabeza para mostrar un emoticono sonriente. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez, Blackin habló, llamando al siguiente equipo. Kendo, tú y Tsuburaba están en el equipo con Sakurane y Todoroki. Son el equipo B. Al igual que Momo, Shoka saludó brevemente a Eri antes de dirigirse hacia Itsuka y Tsuburaba, con Shoto justo detrás. Una vez que se reunieron con sus compañeros de la clase 1B, Itsuka levantó la mano, esperando que alguno le devolviera el saludo. Shoka resopló juguetonamente antes de corresponder al gesto. Aizawa llamó al siguiente equipo, haciendo una rotación con su compañero. Sero, Shinso, están en el grupo con Monoma y Komori. Son el equipo C. Shishida y Kurohiro, ustedes dos están con Tokoyami e Ida, formando el equipo D. El siguiente grupo recibió algunas miradas de sorpresa de varios miembros de la clase 1A. Midoriya, Bakugo, están con Awase y Tsunotori. Son del equipo E. Izuku y Bakugo intercambiaron una mirada tensa, evaluándose mutuamente en silencio. Ninguno mostró aprobación ni desaprobación hacia el grupo, manteniendo la atención fija en sus instructores. De reojo, Izuku vio a Tsunotori y Awase acercándose. Izuku se detuvo un momento para observar a sus nuevos compañeros. Reconoció a Tsunotori. Recordó que había luchado contra su equipo casi al final del Scramble Slam durante el festival deportivo. También recordó que había lanzado sus cuernos desde su cabeza y los había manipulado, algo que despertó su curiosidad por los dones. Su mente ya estaba ideando cosas basadas en su don, aunque necesitaría hablar con ella para saber más al respecto. Su traje de heroína era único, aunque no temático. La parte principal del traje se asemejaba a un uniforme de jinete, compuesto por una camiseta naranja ajustada que le llegaba hasta la mitad de los muslos, con mangas largas metidas dentro de unos guantes sin dedos de color canela, y un cuello y una franja del mismo color que le recorrían el abdomen. Debajo de la camiseta llevaba unos pantalones del mismo color, metidos dentro de unas botas naranjas que le protegían las espinillas y los cascos. Los elementos más llamativos del disfraz eran el cabestro de caballo sobre su cabeza y varios cinturones que le envolvían los brazos, la parte inferior del torso y las botas, con un par de estribos sujetos a los cinturones de las botas. Eso hizo que Izuku se preguntara cuán funcional era su traje. Otra pregunta para más adelante. Luego, sus ojos se posaron en Awase. Izuku no sabía nada de él, así que le tocaba a él aclarar eso. Si iban a ser compañeros de equipo, todos debían estar en sintonía. Izuku, absorto en sus pensamientos, observó la apariencia de Awase. El joven vestía un traje holgado de color burdeos, con un gran cuello que le cubría la barbilla. Una coraza de 3 capas, hecha de vidrio y metal oscuro, cubría su torso, y un par de hombreras de color marrón oscuro protegían sus hombros con protectores de brazos a juego. Calzaba botas blancas hasta la rodilla con detalles marrón oscuro, y 2 estuches azul claro en sus caderas. Izuku supuso que, al igual que los estuches de su cinturón, los de Awase debían contener algo relacionado con su don. «Hola», dijo Tsunotori mientras se acercaba al grupo. Izuku, Bakugo y Eri parpadearon sorprendidos por el marcado acento de la estudiante rubia.
Izuku y Bakugo tardaron un segundo en reconocer la frase, e Izuku respondió al saludo amistoso con el suyo propio. Hola. Parece que hoy seremos un equipo. Soy Midoriya Izuku, pero pueden llamarme simplemente Izuku. Pony sonrió radiante al recibir el saludo de vuelta, contenta de que alguien fuera de su clase entendiera su lengua materna y la hablara bastante bien. Ver a Izuku interactuar con la rubia también le hizo comprender a Eri, quien saludó levemente a Tsunotori Iwase. Hola, soy Eri. Hola. Me llamo Tsunotori Pony, pero llámenme Pony, respondió la rubia, volviendo al japonés, aunque Izuku y Bakugo notaron que su acento seguía siendo bastante marcado a pesar de su fluidez. Eri miró fijamente a la chica, con los ojos muy abiertos, perdida en los grandes ojos azul prusiano de Pony, antes de dirigir su mirada hacia los cuernos de Pony. Eri se llevó una mano a su propio cuerno, frotándolo mientras miraba a Mina y luego volvía a mirar a Pony. Al notar dónde se posaron los ojos de Eri, Pony sonrió y se llevó las manos a sus propios cuernos dentados, extendiendo los dedos índices para resaltar las largas protuberancias. Encantado de conocerte, Eri. No esperaba ver un unicornio hoy, dijo Pony alegremente. Eri imitó los gestos de Pony, levantando la mano derecha y extendiendo un dedo para resaltar su cuerno afilado y curvado. Mientras Eri y Pony seguían interactuando, Awase le habló a Izuku con tono cortante. Me sorprende que hables tan bien inglés. A Pony a veces se le escapa alguna palabra, y solo unos pocos la entendemos. Izuku se frotó la nuca con timidez mientras respondía. Bueno, vi muchas de las primeras entrevistas de All Might de su época en Estados Unidos, y tenía muchas ganas de saber qué decía fuera de los doblajes y subtítulos. Bakugo resopló, intentando contener la risa. Sigue siendo se giró para mirar a Eri. Aunque ella estaba pendiente de Pony, él se contuvo de soltar una palabrota, recordando algunas de las críticas de Besgeanist sobre su comportamiento. Sigue siendo un maldito nerd. Izuku le dirigió a Bakugo una mirada inexpresiva. También recuerdo que viste esas mismas entrevistas por la misma razón que yo, dijo, provocando que el rubio ceniza se atragantara con su propia saliva. Se señaló a sí mismo y luego a Bakugo. Hola, Pot. Soy yo, Ketple. Hace tiempo que no hablamos. Uno de los ojos rojos de Bakugo se crispó mientras sus labios se curvaban en un gesto de enfado. Antes de que Bakugo pudiera replicar, Aizawa intervino mientras él, Black y All Might terminaban de dividir a los estudiantes en sus respectivos equipos. Muy bien. Pondremos en marcha el ordenador y dejaremos que determine los emparejamientos, declaró el héroe subterráneo mientras interactuaba con el ordenador principal. Todas las miradas estaban puestas en la pantalla cuando una gruesa barra negra la recorría por la mitad, dividiéndola mientras los dos nuevos equipos se desplazaban aleatoriamente. No tardó en aparecer el primer enfrentamiento, con un lado mostrando al equipo G enfrentándose al equipo A. El proceso continuó de inmediato, con el equipo E de Izuku a continuación. Enfrentándose al equipo B. Los ojos de Izuku se encontraron con los de Shoka. Le dedicó una sonrisa amistosa, con un toque de desafío. Shoka asintió con la cabeza, con una sonrisa confiada en el rostro. Levantó la mano, extendió el dedo índice y lo curvó varias veces, indicándole a su manera que se enfrentara a él. Mientras se seguían definiendo los enfrentamientos, Eri empezó a preocuparse. Miró a Izuku, tiró de su abrigo y, en voz baja, le preguntó. ¿Y Izuku? ¿Vas a pelear con la señorita Shoka? No os haréis daño, ¿verdad? Izuku se tomó un momento para pensar en cómo responderle a Eri y ayudarla a comprender mejor la situación. Puede que peleemos, pero no pasa nada. Ambos intentamos ser mejores héroes, así que debemos tomarnos las cosas en serio. No te preocupes. No nos enfadaremos después de esto ni intentaremos hacernos daño. Al ver que la niña seguía preocupada, Izuku ideó otra forma de explicárselo. Piensa en ello como un juego. Shoka y yo estamos en equipos diferentes por hoy. Cuando terminemos, volveremos a estar en el mismo equipo. Desde la multitud, Himiko habló con voz cantarina mientras observaba la interacción. ¡Qué papá tan protector! Izuku, aún poco acostumbrado a esa idea, se frotó la nuca con timidez, aunque no lo negó del todo. Siempre estamos en el mismo equipo, Ichi gritó Shoka, ignorando el comentario de Himiko y sin percatarse de las intensas miradas que Shoto, Iida y Kyoka le dirigían a la joven de pelo recogido en un moño, quien simplemente les dedicó una sonrisa pícara. Eso no significa que deban ser indulgentes conmigo. Juego para ganar, ¿saben? Giró la cabeza y le guiñó un ojo a su novio.
Y espero una buena recompensa cuando lo haga. Bakugo, con su habitual brusquedad, dejó claro su enfado. Dejen de coquetear de una vez. Guárdenselo para cuando no tenga que aguantarlo. Esto le valió miradas de desprecio de Izuku, Shoka y Momo, aunque a él no le importó en absoluto y las ignoró. Una vez definidos los partidos, Aizawa asintió brevemente e hizo un gesto a los dos primeros equipos para que se acercaran al frente. Ahora, equipo A y equipo G, elijan el color de su bandera, tomen sus radios y salgan. Tendrán 5 minutos para preparar su zona. Izuku se giró para mirar a Momo, observándola mientras adoptaba una expresión decidida y su mente trabajaba a toda máquina para elaborar un plan. Mientras ella hablaba con sus compañeras y elegía su bandera, Izuku centró su atención en sus oponentes. Tsuyu y Aoyama formaron equipo con Shiozaki Ibara y Rin Ryu. Por la composición del equipo, Momo y su equipo se enfrentaban a un buen equipo de ataque a distancia. Shiozaki también proporcionaba los medios para capturar a cualquiera con sus lianas. Además, ella y Tsuyu podían incluso actuar como emboscadores perfectos. Aoyama tenía un excelente alcance, y sus láseres eran difíciles de contrarrestar, aunque Izuku pensó que Momo podría usar espejos o algo que reflejara los rayos concentrados para contrarrestarlo. Incluso Tetsu podría hacerlo si su don lo hacía lo suficientemente reflectante. Izuku no tenía suficiente información sobre Mangan y Ryu, pero este combate le daría lo suficiente para trabajar. Izuku. La voz de Pony sacó a Izuku de sus pensamientos. Se giró para mirarla, con una expresión de confusión en el rostro. Ella señaló hacia abajo, llamando su atención hacia un diario que, a ojos de ella y de Awase, había aparecido de la nada. Siento que debo preguntar de dónde salió, pero me da miedo la respuesta. Bakugo resopló. Eso es lo que hace. Créeme, después de años con esa manía rara, he aprendido que es inquebrantable. Lo mismo con ese Da, se detuvo de nuevo, comprobando si Eri les prestaba atención. Al ver que estaba demasiado absorta en el diario de Izuku, continuó, sin inmutarse y sin querer censurarse, aunque mantuvo la voz baja. Ese maldito murmullo que siempre hace cuando empieza a comportarse como un empollón. Izuku le lanzó una mirada fulminante a Bakugo y respiró hondo para calmarse antes de aclarar. Es solo una vieja afición que empecé por mi padre. Me gusta estudiar los dones, y como el mío fue difícil de entender al principio, pensé que podía aprender de los demás y simplemente registré todos y cada uno de los que encontré. ¿Y los murmullos? Preguntó Awase. Izuku adoptó una expresión impasible al darse cuenta de que había verbalizado sus pensamientos en voz alta. Sacudiéndose la idea, miró a Awase y le explicó, con una sonrisa nostálgica que apareció en su rostro al recordar su primera sesión creativa con el Sr. H. En palabras de mi mentor. Mi mente piensa más rápido de lo que puede procesar. Izuku se encogió de hombros mientras continuaba explicando. Antes era mucho peor. Puedo controlarlo bastante bien en medio de la acción, pero cuando todo está en calma, simplemente se me escapa. Awase dejó escapar un murmullo. Qué raro. Pero haz lo que quieras, tío. Pony le dio un codazo en el costado, lo que le valió una mirada de enfado por parte del estudiante héroe que llevaba la diadema. Los ojos de Eri parecieron brillar mientras miraba la página que tenía un dibujo detallado y bien hecho de Momo con su traje de heroína. Tiró de su chaqueta de batalla y señaló la página. Dibujaste a la señorita Momo. Volvió a mirarlo, sus grandes ojos rojos fijos en los suyos. ¿También dibujaste a la señorita Shoka? Izuku sonrió y pasó a la página anterior, donde Shoka lucía espléndida. Pony emitió un sonido de asombro, mientras que Awase silbó impresionado. Luego, miró las notas en la página contigua a la imagen, absorto en los pequeños detalles que Izuku había escrito. ¿Hiciste esto por todos los de tu grupo? Preguntó mientras miraba a todos los alumnos de la clase 1, a que estaban en la sala. Sí, lo hice, respondió Izuku como si no fuera gran cosa. Bakugo habló a continuación, señalando con la cabeza hacia los monitores. La Cerebrito estaba pensando en qué harían Ponytail y su equipo contra los demás extras. En la pantalla se veía a Momo y su equipo, colocando su bandera mientras Momo usaba su don para crear una docena de banderas y soportes más. Izuku parpadeó con asombro al chico rubio ceniza. Pony y Awase prácticamente podían ver cómo su cerebro se apagaba y se reiniciaba en tiempo real. Tras un momento de incómodo silencio, Izuku logró hablar. ¿De verdad, me entendiste? Bakugo puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos, burlándose de la pregunta de Izuku. Hablaste tanto que no me quedó más remedio, Cerebrito.
Créeme, no quería para nada. Izuku reflexionó sobre aquel hecho inesperado. ¿Y bien? ¿Qué te parece mi análisis? Preguntó, curioso por escuchar la opinión de Bakugo. Bakugo no respondió de inmediato. Simplemente observó en silencio a los dos equipos en cuestión mientras seguían instalando sus bases. Conociéndote, probablemente tengas razón. El amante de los animales podría complicarles las cosas si alguien se le acerca demasiado. Anchorman puede aportar algo de fuerza, al menos. Aunque no sé qué decir de Panelea. Izuku miró al grupo de Momo y los vio reunidos, ideando un plan de ataque. Vio a Koda asentir ante algo que Momo dijo, levantarse, taparse la boca con las manos y gritar al aire. Bakugo giró la cabeza para mirar a sus dos compañeros de la clase 1B. Oye. Chica Pony. Diadema. El cerebrito necesita información sobre tus amigos. Agua se frunció el ceño ante el apodo tan simplón y replicó. Y ahí se esfumó cualquier credibilidad que pudieras haber tenido, Sparky. Esos nombres debieron costarte las 2 últimas neuronas que te quedaban para inventar algo tan básico. Oye. Ladró Bakugo. Izuku, Pong y Eri simplemente ignoraron la discusión de sus compañeros y se concentraron en el cuaderno de Izuku. Pong se acercó, con la cara junto a la de Izuku, mientras miraba por encima de su hombro. ¿Qué necesitan? Preguntó. Izuku pasó a una página nueva, saltándose a varios miembros de la clase 1B de los que ya tenía entradas. Un lápiz apareció en su mano, para sorpresa de Pony y deleite de Eri, y miró a la rubia estadounidense. Solo información básica sobre los dones de Manga y Ryu. Pony enderezó la espalda y se llevó un dedo a la barbilla, pensando en cómo explicar los dones de sus compañeros. Bueno, el don de Manga se llama cómic, y le permite hacer onomatopeyas. La joven se animó al dar su sencilla explicación. Entonces, dice la palabra boom. Luego hace un efecto de sonido y, según el tipo de boom que quiera, sucede, terminó apretando los puños antes de abrirlos rápidamente para enfatizar su punto. La rubia con cuernos extendió los brazos hacia adelante, mostrando su entusiasmo al adoptar una pose similar a la que Izuku usaría para el Booster Shot. En cuanto a Rin, su don se llama escamas. Puede crear escamas en su cuerpo y lanzarlas contra objetivos, pero principalmente usa sus brazos para eso. Cruzó los brazos como para prepararse mientras explicaba su siguiente punto. Son muy útiles para la defensa. Además, es bastante bueno en artes marciales. Así que esos son los dones que Monoma copió durante nuestro combate, oyó murmurar a Izuku. Pony miró a Izuku, que ya había llenado una página con un boceto rápido, pero detallado, de Ryu, y en la página contigua había notas sobre lo que ella acababa de describir. Le asombró la rapidez con la que trabajaba, y se le ocurrió que probablemente Izuku ya había hecho una entrada similar para Manga. Antes de que pudiera comentar sobre la rapidez de las manos de Izuku, una voz proveniente del frente captó su atención. ¿Blood Sensei? ¿Por qué Yaoyorozu se sale con la suya haciendo varias banderas? Preguntó Monoma. Black King giró la cabeza, pero mantuvo la vista fija en los monitores mientras ambos equipos comenzaban su partido. Las reglas estipulaban que la bandera debía ser obtenible. Nunca dijimos nada sobre tener varias banderas. Yaoyorozu parece ser bastante misericordiosa si te fijas bien. Izuku, como todos los demás, se centró en la base del equipo y notó un detalle extraño en las banderas. Todas tenían una estrella blanca. Sin embargo, su bandera real tenía solo 5 puntas en lugar de las 6 de las demás. Era un detalle tan pequeño que era perfectamente posible pasarlo por alto si no se prestaba atención. Mientras el otro equipo reconozca el truco de Yaoyorozu, todo está bien, dijo Aizawa con un grudido. Una estratagema lógica, comentó Shinso con sequedad, provocando una risita de Himiko y una carcajada de Zero, mientras sus compañeros los miraban con curiosidad. Mientras el combate estaba en marcha, Izuku observaba y se llevó la mano a la barbilla. Bakugo, de reojo, reconoció el gesto. Por supuesto que ya tienes un plan en mente, cerebrito. Solo lo básico, respondió Izuku. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera estar observándolos a él y a su equipo y escuchando su conversación. El hecho de que todos debieran ver el partido no significaba que no pudieran empezar a planear el suyo propio. Eso también significaba que podían escuchar los planes de otras personas, ya que, si eran lo suficientemente inteligentes, sabían quiénes eran sus oponentes de antemano. Con eso en mente, Izuku miró a Shoka y a su equipo.
Aunque ella estaba atenta al partido, él sabía que podía escucharlo fácilmente si no tenía cuidado. Sus palabras anteriores a Eri tenían peso. Estaban jugando un juego. De hecho, ya lo estaban jugando. Si tenía cuidado, esta era una oportunidad para sacar ventaja. Izuku conocía muy bien a sus novias. Shoka y Momo lo conocían igual de bien. Awase. Pongi. Los dos alumnos de la clase 1B se giraron para mirarlo, notando la seriedad en su rostro. Tengo un plan, pero creo que debemos cambiar a inglés, dijo, señalando a Shoka con la cabeza. Tener a Pongi en el equipo les daba cierta ventaja, y él la aprovecharía. Bakugo asintió a regañadientes a Izuku, mostrándose de acuerdo con su compañero de pelo verde. Aún le resultaba extraño que aquel nerd temeroso se hubiera convertido en una persona mucho más segura de sí misma, pero respetaba la dedicación y el empeño que Izuku ponía en ser un héroe, incluso en esos pequeños momentos. También podía respetar que Izuku y Shoka dieran lo mejor de sí, incluso si eran pareja y estaban en equipos diferentes. Mientras Bakugo se concentraba en el partido, Izuku tenía una preocupación respecto a esta idea. Awase reveló sin querer que su dominio del inglés no era tan bueno como el de Bakugo ni como el suyo propio. Awase, al percibir las inquietudes de Izuku, disipó cualquier preocupación de su compañero con un simple gesto de la mano. Hablen con Pony sobre el plan. Me lo contarán cuando sea nuestro turno. Yo estaré atento al otro equipo. Izuku asintió con agradecimiento a Awase. Pongi se inclinó, dispuesta a ayudar en lo que pudiera, mientras Bakugo mantenía una distancia prudencial de los demás, aunque Izuku sabía que los escuchaba. Muy bien. Antes de empezar, ¿qué tan ágil eres, Pongi? Mientras Izuku discutía el plan con su grupo, Shoka sonrió con picardía. Antes había usado su don para ver cómo le iba a su novio con su equipo y había captado lo que estaba haciendo antes de que cambiara al inglés. De una forma extraña, le conmovió que Izuku la considerara una amenaza potencial. Eso solo significaba que la tomaba en serio. Ichi está tramando un plan, afirmó con seguridad a su equipo. Itsuka y Tsuburaba la miraron, confundidos por sus palabras, mientras que Shoto la comprendió perfectamente. Deberíamos estar preocupados, afirmó con franqueza. Shoka puso los ojos en blanco. Obvio. Tanto Ichi como Momo son muy inteligentes, pero Ichi conoce los dones. Conoce los nuestros. Probablemente esté ideando un plan para que su equipo lo implemente y luego lo perfeccione para combatirnos. Además, su don le da una ventaja. Recuerdo su combate con Monoma, dijo Itsuka con expresión pensativa. Sin duda, tiene mucha versatilidad. Además, él fue quien venció a ese tal Minamoto en Shibuya. Y Bakugo tampoco es un rival fácil, añadió Tsuburaba. Itsuka asintió levemente, dándole la razón a Tsuburaba, antes de dirigir su atención a sus otras dos compañeras. Así que, prepárense para trabajar duro por la victoria. Una sonrisa de entusiasmo se dibujó en el rostro de Itsuka. Bien. Quiero ganármela. Shoka asintió con la cabeza, contagiada por la energía del artista marcial, y volvió a prestar atención al combate. En una de las pantallas, Tetsutetsu acababa de enfrentarse a Oyama y Ryeu. Sonrió con picardía al notar que Tetsutetsu parecía brillar más de lo normal, imaginando lo que ocurría. Cuando Aoyama disparó un láser desde su cinturón, el rayo rebotó en el estudiante con armadura de acero, quien echó los brazos hacia atrás, apuntando a sus dos oponentes. Lo juro, esos dos están en la misma sintonía casi siempre, comentó al recordar que Momo le había dado algo a Tetsutetsu al principio del partido que debía de ser algún tipo de abrillantador, lo que demostraba que los murmullos de Izuku eran ciertos. Mientras continuaba el partido, el grupo de Shoka centró su atención en otro monitor que mostraba a Tsuyu saltando a la base enemiga. Al principio era difícil de percibir, pero los alumnos de la clase 1A notaron, por el leve cambio en su expresión impasible, que oscilaba entre la incredulidad y el enfado por lo que Momo había hecho. En el edificio contiguo, Momo observaba a Tsuyu desde la distancia, lista para interceptar a la chica rana si descubría la estratagema. En otra pantalla, Ibara observaba atentamente, sobre todo hacia el cielo. Varias aves sobrevolaban la zona, y Ibara las había visto antes. Ante el extraño comportamiento de los animales, Ibara clavó sus lianas en el suelo, lista para atacar si se acercaban demasiado. Era evidente que Tsuyu y Aoyama le habían avisado sobre Koda y su don. Los observadores en la sala de control vieron cómo algo la sobresaltaba, desviando su atención hacia la izquierda.
Sus lianas reaccionaron, atravesando el suelo en un intento de capturar lo que Ibara creyó que era un pájaro, pero no atraparon nada. ¿Qué asustó a Shiozaki?, preguntó Kaminari. Probablemente fue el don de Fukidashi. Debió haber creado un sonido que la hizo temer que alguien se le acercara sigilosamente, respondió Yanagi. Izuku estudiaba los monitores, absorbiendo toda la información posible. Cada acción y cada palabra quedaban registradas en sus diarios, mientras su mente archivaba ciertos puntos para consultarlos más tarde. Tras unos instantes de reflexión, Izuku sonrió. Fukidashi y Koda están tramando algo, afirmó con seguridad. Eri alzó la cabeza, con los ojos muy abiertos, mirándolo con expectación. ¿Qué quieres decir, Izuku?, preguntó. Su pregunta atrajo la atención de varios estudiantes cercanos, quienes querían escuchar la explicación de Izuku tanto como Eri. Izuku miró a la niña sentada en su regazo y explicó con gusto. El equipo de Momo probablemente ideó cómo Fukidashi y Koda podrían trabajar juntos. ¿Recuerdas que Pongi dijo que Fukidashi puede hacer sonidos? Señaló a Pongi con el pulgar y luego a Yanagi. ¿Y Yanagi lo confirmó? Eri asintió. Bueno, Koda puede hablar con los animales y darles órdenes. Volvió a mirar los monitores que mostraban a Ibara, quien reaccionó a otro sonido. Fue rápido, pero notó que un pájaro descendía, acercándose cada vez más a la bandera, solo para que Ibara reaccionara y lo ahuyentara. Fukidashi probablemente está emitiendo trinos y otros sonidos de pájaros con su don para mantener a Ibara alerta mientras Koda ordena a sus pájaros que se cuelen para agarrar la bandera. Y funcionó, exclamó Olmigt. Todos se concentraron en el monitor mientras un pájaro aprovechaba la distracción causada por su amigo y la onomatopeya de Fukidashi para robar la bandera. Un excelente uso de los dones y el ingenio combinados del equipo A. Ahora, deben devolver la bandera del equipo G a su base. Parece que Tsu descubrió cuál es la bandera de Momo, dijo Ochako emocionada, dando saltitos mientras señalaba el monitor donde estaba Tsuyu. Eso no va a servir de mucho ahora que Momo lo sabe, comentó Shoka mientras Momo usaba un gancho para elevarse sobre Tsuyu, dejando caer un grupo de muñecas Matryoshka a su paso. Varias de las muñecas explotaron en un destello de luz, mientras que otras parecieron generar un fuerte estruendo, desorientando a Tsuyu. El final del partido se convirtió en una carrera frenética, ya que el equipo G se vio obligado a avanzar hacia la base del equipo A o capturar al pájaro que Koda tenía bajo su mando. Ibara ralentizó el vuelo del pájaro, concentrándose por completo en él mientras usaba sus lianas para perseguirlo. Aoyama se movió para interceptarlo, mientras Ryu mantenía a Tetsu ocupado. En medio de la refriega, apareció Fukidashi, creando una nueva onomatopeya. Tetsu, al percatarse de que su compañero estaba detrás de Ryu, sabía lo que iba a suceder, así que cerró los ojos y se cubrió el rostro. Ryu supuso que su compañero de la clase 1B simplemente se estaba defendiendo, hasta que un destello brillante lo cegó. Tetsu aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre el estudiante héroe chino, clavándole una bota con revestimiento de acero en el estómago y haciéndolo rodar por el suelo. Mientras el pájaro que sostenía la bandera del equipo G volaba de forma errática para evitar las lianas de Ibara, un brillante rayo de luz se cruzó frente a él. Esto provocó que el pájaro se detuviera de repente y graznara sorprendido. Esta pausa momentánea permitió que las lianas de Ibara lo alcanzaran. Mientras el pájaro forcejeaba, soltó la bandera, que cayó al suelo. Eri se quedó sin aliento al verlo y se cubrió los ojos con sus pequeños dedos. Pobre pajarito, dijo con el ceño fruncido, preocupada. Izuku se apresuró a tranquilizarla. No te preocupes, Eri. No creo que Ibara quiera hacerle daño al pájaro. ¿Ves? Eri miró los monitores justo a tiempo para ver a una preocupada Ibara recoger sus lianas hasta que le trajeron el pájaro. Una vez que lo tuvo en sus manos, lo acunó y le acarició suavemente la cabeza con los dedos. Aunque no se oía ningún sonido, todos podían intuir que intentaba desesperadamente calmar a la pequeña criatura. Cuando sintió que había terminado, alzó las manos y el pájaro alzó el vuelo mientras rayos de luz celestial la iluminaban. La sala de observación quedó en silencio. Nadie sabía qué decir ante la extraña escena. Hasta que Yanagi y Tokoyami hablaron a su manera. La doncella de la luz brilla con intensidad una vez más. Hasta las aves del cielo reconocen su resplandor. Para sorpresa del grupo, incluso Olmigt hizo un comentario. Creo que era una tórtola oriental. Aizawa dejó escapar un suspiro cansado.
No quería preguntar cómo lo sabía el héroe número 1, pero esa observación era algo que jamás esperó oír de su colega. Al final, la curiosidad le ganó y Aizawa preguntó qué les preocupaba a todos. ¿Cómo? Olmig se giró hacia Aizawa y le dedicó una amplia y radiante sonrisa mientras respondía. Aprendes un par de cosas cuando vuelas por los aires como yo, Aizawa. El héroe, siempre cansado, se quedó mirando a Olmig, completamente atónito por su comentario. A pesar de ello, Aizawa seguía algo impresionado de que Olmig tuviera algún tipo de afición o interés en su trabajo. Antes de que pudiera comentar nada más, Black King le llamó la atención sobre los monitores. Y parece que están a punto de terminar esto. En la pantalla, Momo esquivaba con destreza una serie de patadas, saltos y reproches de Tsuyu, mientras se movía con tremenda gracia entre los postes que ella misma había creado. Sin embargo, Tsuyu no se lo ponía fácil. Cualquier otro truco que Momo tuviera a mano, Tsuyu lo descubría rápidamente. Granadas aturdidoras. Tsuyu saltaría por los aires, justo fuera de la zona de efecto. Granadas de pegamento. Tsuyu podría mantenerse a distancia y saltar a una zona segura. Eso no significaba que Momo fuera inferior. Su entrenamiento con el G-Shot la había vuelto más activa que reactiva, utilizando trucos poco convencionales para sorprender a Tsuyu. Si a eso le sumamos su habilidad con el bastón Bo, Tsuyu apenas lograba conectar un golpe certero a la heredera de cabello negro. Mientras el grupo de estudiantes de héroes observaba, completamente absortos en la pequeña escaramuza, vieron una sonrisa victoriosa en los labios de Momo. Colocando su mano derecha en el costado de su muslo, Momo usó su don para crear un gancho de disparo rápido e inmediatamente apuntó a Tsuyu y disparó. La chica rana saltó a un lado, esquivando fácilmente la garra abierta y viendo cómo pasaba de largo. Sus ojos, normalmente inexpresivos, se abrieron ligeramente cuando la garra agarró la bandera de su equipo y comenzó a retraerse. En un acto de desesperación, Tsuyu lanzó su lengua hacia la garra cerrada, con la esperanza de recuperar su bandera antes de que Momo pudiera proclamar la victoria. Antes de que la lengua de Tsuyu pudiera atrapar la bandera, Momo golpeó con su antebrazo izquierdo la cuerda retráctil, desviándola de su trayectoria antes de que ésta se enderezara. Cuando la garra regresó, Momo se hizo con la bandera, lo que provocó que sonara un toque de victoria a través de las bocinas colocadas por todo el campo de entrenamiento. Olmig se inclinó hacia la consola principal y tomó suavemente el micrófono. El equipo A ha capturado la bandera del equipo G. La victoria es suya. Todos, regresen a la sala de monitoreo para sus informes posteriores a la acción. Aizawa se dirigió a los dos equipos siguientes, con voz cortante. Equipos B y E, prepárense para partir. Izuku y Shoka intercambiaron una última mirada, dedicándose una sonrisa cariñosa mientras la emoción brillaba en sus ojos. Un desafío tácito los unía, y ambos querían ganar. En cuanto Momo regresó a la sala de control, Eri se dirigió directamente a la joven heredera, felicitándola efusivamente por su victoria. Momo se sonrojó ante las palabras de la niña y siguió sonrojándose incluso después de que Eri se subiera a su regazo en cuanto se sentó. Tras escuchar el informe posterior a la acción, los equipos A y B se marcharon. La mirada de Eri se había detenido en las puertas de la sala de control, y solo se desvió cuando Izuku y Shoka reaparecieron en los monitores situados al frente de la sala. A pesar de las palabras de Izuku, ella seguía preocupada por la posibilidad de que él y Shoka pelearan entre sí. Momo pudo ver claramente la leve preocupación en el rostro de la niña. Le dio un suave apretón a Eri, lo que hizo que ésta dirigiera su atención a la heredera de cabello negro. No te preocupes, Eri, dijo Momo con calma, con la esperanza de tranquilizarla. Zuzu y Shoka estarán bien. Solo es entrenamiento. Eri asintió tímidamente a la heredera. Lo sé. Simplemente no quiero que salgan lastimados. Momo sonrió y abrazó a la niña que tenía en su regazo. Y ese es un sentimiento muy dulce, Eri. Recuerda que, aunque a veces se enfaden un poco durante el entrenamiento, es para que se conviertan en mejores héroes. Las orejas de Momo se movieron al oír varios pasos que se acercaban a ella y a Eri. Mirando por encima del hombro, vio a Shinso y a Himiko de pie detrás de ella. Les hizo un gesto con la cabeza y volvió a concentrarse en las pantallas, observando cómo los equipos de Izuku y Shoka entraban al campo de entrenamiento. ¿Cómo crees que les irá?, preguntó Momo. Shinso estudió las pantallas, observando a sus amigos y sus equipos, que ya estaban discutiendo sus planes mientras determinaban su zona base. Será un juego limpio, dijo.
Aizawa nos hizo entrenar a los tres regularmente antes de que nos aceptaran, así que Izuku y Shoka se conocen bien. Le dirigió a Momo una mirada cómplice. Supongo que ya lo sabes, ¿verdad? ¿Quizás te uniste a la diversión? Momo exclamó adorablemente ante las palabras de Shinso, tapándole ya los oídos a Eri, para gran confusión de la pequeña. Shinso. Y Miko soltó una risita ante la reacción, mientras Shinso ignoraba la mirada penetrante que le dirigían. Solo estoy siendo honesto, dijo encogiéndose de hombros con desgana. Bromas aparte, Izuku puede idear un plan fácilmente, pero Shoka es un luchador adaptable. Creo que todo dependerá de cuánta fricción siga existiendo entre él y Bakugo. Momo miró con preocupación la pantalla donde aparecía el equipo de Izuku. El equipo había establecido su base en una pequeña zona ajardinada dentro del campo de entrenamiento. El lugar era bastante abierto, con varios caminos que conducían al centro, donde una bandera verde ondeaba al pie de una fuente. Había varios edificios altos alrededor, algo que ella esperaba que Izuku y su equipo aprovecharan. Eso la hizo preguntarse qué estaría pensando su novio. Mientras seguía observando, Momo vio que Izuku se había quitado el abrigo de batalla y había empezado a hacer varios cortes quirúrgicos justo debajo de las mangas. No pudo evitar sonreír y sentirse halagada al darse cuenta de cuál era su plan inicial. Mientras cortaba su abrigo en varios triángulos, similares a la bandera de su equipo, se giró para hablar con Bakugo. Momo frunció el ceño al notar la tensión latente entre su novio y su antiguo amigo. En su opinión, la afirmación de Shinso era cierta. Izuku y Bakugo aún tenían problemas, aunque la mayoría se habían disipado tras el festival deportivo. Era bastante evidente, ya que ambos mostraban cierta frustración, aunque lograron calmarse tras respirar hondo. Bakugo retrocedió un poco y comenzó a mover los hombros antes de cambiar de estrategia y balancear los brazos mientras flexionaba las manos y los músculos. Parece que Bakugo está acumulando reservas, observó. Con Todoroki en el otro equipo, Izuku debe estar preocupado de que pueda crear estructuras de hielo más gruesas. Si eso sucede, Bakugo podría ser su as inicial. Shinso asintió, pensando lo mismo. Al menos esta vez no tenemos que preocuparnos por daños estructurales. Todoroki puede lanzar un glaciar si le da la gana. Se giró para mirar las otras pantallas y notó que Todoroki parecía estar preparándose para algo importante mientras Itsuka colocaba la bandera de su equipo. ¿Qué estará haciendo Izuku ahora?, preguntó Himiko, llamando su atención hacia la otra pantalla. Observaron cómo Izuku y Awase ensamblaban varios más soportes para banderas con el don de este último, antes de que Izuku los tomara y se colocara al borde del parque, extendiendo un brazo. Unos tentáculos verdes y negros brotaron de su brazo y mano, lanzándose hacia el borde de uno de los edificios más altos que rodeaban el parque. Voló por los aires, sujetando con fuerza sus improvisadas banderas con la otra mano mientras alcanzaba la cima de la azotea del edificio. Eri señaló la pantalla, con un atisbo de emoción en la voz al reconocer lo que Izuku había hecho. Ese es el pin que dibujamos Izuku y yo. Momo se rió entre dientes al ver la alegría de la niña. Ya veo. ¿Le ayudaste con su nuevo libro de Sich?, preguntó. Eri miró a Momo y asintió. Me estaba enseñando a dibujar conejos como él. Una expresión pensativa cruzó el rostro de Eri mientras intentaba recordar cómo era el pin. Su conejo era verde. Y esponjoso. Eri hizo círculos con las manos y se los puso sobre los ojos. Y tenía unas gafas amarillas en la cara. Luego, esas cosas que salían de los brazos de Izuku salían de las manos del conejo. Luego. Eri juntó las manos y las miró fijamente, contando los dedos para asegurarse de tener el número correcto en mente. Levantando una mano abierta, continuó describiendo el pin de Izuku. Y entonces Izuku dijo que le había puesto la palabra 5. Momo sonrió radiante a la niña de ojos rojos que tenía en su regazo, esforzándose por no saltar en su silla ante la vivacidad de Eri. ¿Es cierto? Shinso no pudo evitar comentar sobre todo el asunto. Y ahora tiene un as bajo la manga. ¿Cómo lo manejarás, Shoka? Como con todo lo demás. Con sarcasmo y elegancia respondió Momo con una sonrisa cariñosa. Siguió mirando las pantallas frente a ella, alternando sus ojos color onix entre su novio y su novia. Izuku se llevó la mano a la barbilla, tamborileando con un dedo mientras contemplaba la ciudad ficticia que se extendía ante él. A su izquierda, Awase revisaba su equipo, asegurándose de tener suficiente material para el combate.
Bakugo se mantenía más atrás, revisando sus guanteletes y comprobando que sudaba lo suficiente para lanzar un par de potentes ráfagas. Pongi estaba a su derecha, estirando las piernas mientras tarareaba una alegre melodía. Entonces, ¿crees que Todoroki va a congelar todo el lugar? Preguntó Awase. Es posible, respondió Izuku. En todo caso, podría crear un bloque de hielo lo suficientemente grueso como para proteger la bandera de su equipo. Bakugo tomó la palabra y continuó la conversación. Ahí es donde entro yo. Lo que sea que fabrique Ichi-Hot, lo haré volar por los aires. Izuku asintió con la cabeza y señaló al rubio ceniza. Lo que él dijo. Awase miró a los dos alumnos de la clase 1, y luego a Ponji. ¿Y crees que este plan va a funcionar? Ponji se acercó trotando al grupo, con una amplia sonrisa en el rostro mientras le daba una palmadita en la espalda a Izuku. Sí. Creo en Izuku. Awase resopló y puso los ojos en blanco. Por supuesto que sí. Él te convirtió en la pieza clave de todo esto. Ponji se giró hacia su compañero de clase y le sacó la lengua juguetonamente. Si bien era cierto que Izuku había dejado claro que ella sería la clave de su plan, en su interior temía estropearlo todo y decepcionar a su equipo. A pesar de ello, Izuku confiaba en ella, Awase también, e incluso el rotundo "no la cagues" de Bakugo se podía traducir como un "tú puedes". Dicho esto, Pongi sentía que podía conseguir la victoria para su equipo. Todo dependía de cómo reaccionaría el otro equipo si descubrían el plan de Izuku con la suficiente rapidez. Shoka se cruzó de brazos mientras estaba de pie junto a Shoto, aliviada de que su abrigo pudiera soportar el frío intenso que emanaba de él. Hizo un leve puchero mientras observaba la ciudad ficticia. Supuso que, a estas alturas, Izuku ya habría ideado un plan, lo habría perfeccionado con su equipo y ahora la estaría imitando o ella a él, aunque eso era cuestión de semántica mientras esperaban a que comenzara el partido. Entonces dijo Itsuka mientras se unía a la chica de cabello negro, ¿crees que Midoriya intentará engañarnos? Sin duda, respondió Shoka asintiendo con firmeza. Ichi hace planes, igual que Momo. Es lo que hacen. Itsuka asintió. Tras el último partido, se dio cuenta de la eficacia de Momo en la planificación. Si Izuku era igual que ella, Itsuka y su equipo tendrían un trabajo arduo por delante. Sin embargo, Shoka y Shoto la tranquilizaron al repasar los posibles planes de Izuku, cómo reaccionaría Bakugo y qué podían hacer para frenarlos o, por algún milagro, detenerlos por completo. Itsuka solo tendría que preocuparse de capturar la bandera, ya que Shoka y Tsuburaba la respaldarían y actuarían en consecuencia, mientras que Shoto se encargaría de la defensa. Era una formación lo suficientemente sólida como para permitirles pensar y reaccionar con rapidez en función de lo que aprendieran sobre el plan del equipo contrario sobre la marcha. Si bien preferiría una victoria contundente, un empate contra Izuku y Bakugo me parece bien, declaró Shoto con franqueza. Sí, eso podría funcionar, dijo Tsuburaba, uniéndose a la conversación. Pero de verdad quiero ganar. Estoy seguro de que Awase y Pongi no nos lo reprocharán si lo hacemos. Shoka sonrió con picardía y se puso las manos en las caderas. Y no me importará ver a Sparky Boom Boom estallar si lo hacemos. Su sonrisa se desvaneció al mirar a Itsuka. ¿De verdad crees que Awase y Pongi seguirán el plan de Izuku como piensas? Una expresión pensativa cruzó el rostro de Itsuka mientras reflexionaba sobre la pregunta. Tal vez. El don de Awase lo convierte en el cazador perfecto, así que solo necesitamos evitar los espacios reducidos o dejar que combine su don con cualquier cosa. Pongi puede desempeñar el papel de atacante o de corredor. Esos cuernos no son ninguna broma y pueden ser un verdadero problema, así que ten cuidado con ellos. Ya lo creo. Todavía me estremezco cada vez que recuerdo cómo casi me perforaron las paredes de las vías respiratorias, declaró Tsuburaba. Shoka tarareó pensativa antes de volver a mirar la ciudad. Ya veremos qué pasa si es necesario. 30 segundos. ¿Estás listo para esto, noveno? Preguntó Banjo mientras Izuku se teletransportaba a la azotea de un edificio frente a su zona. Sí. Gracias por quedarte a ayudarme con el nuevo Sich, respondió Izuku mientras oía un par de explosiones que lo seguían cuando Bakugo llegó al borde de la azotea justo después de él. No hay problema, noveno. No hay nada de malo en que te dé algunos consejos sobre tu nuevo Sich, comentó Banjo. Solo recuerda que no estamos aquí para guiarte. El entrenamiento es algo que tienes que afrontar por tu cuenta.
Pero puedes contar con que te daremos nuestra opinión cuando todo termine. Cierto. Lo recuerdo, respondió Izuku mientras miraba el alfiler incrustado en su guante izquierdo. Fibra del abismo, el Six creado para emular al látigo negro. Si bien se parecía mucho visualmente al látigo negro, según Banjo, actuaba de manera diferente a su creador, aunque ligeramente. Aunque las emociones alimentaban al Six, la ira y la rabia no lo hacían perder el control. Puede que fuera limitante, al igual que el temporizador efectivo y la cantidad de hilos que Izuku podía reunir en ese momento, que eran 4, pero era suficiente para establecer una base, ya que el Six tenía margen de mejora. Además, contaba con la ventaja de que los usuarios anteriores podían ayudarlo utilizando sus habilidades Six hasta cierto punto. Banjo afirmó rápidamente que solo él podía ayudar a Izuku con fibra del abismo, ya que esa era su habilidad Six, y los demás reclamaron de inmediato sus futuras habilidades Six. Yoichi demostró que podía usar Resolute de forma reactiva sin la intervención de Izuku, brindándole al estudiante héroe una defensa automática mientras se concentraba en usar sus otras habilidades Six. El único inconveniente era que el escudo efectivo no era tan fuerte como cuando lo usaba Izuku. Bueno, es un honor trabajar a tu lado, noveno. Izuku sonrió ante la confianza que Banjo depositaba en él. 15 segundos. Aquí es donde empieza la diversión, afirmó Banjo. Aunque no podía verlo, Izuku se dio cuenta de que el antiguo usuario estaba sonriendo. Tras revisar sus estados alterados, Izuku asintió mentalmente. Se giró para mirar a Bakugo, encontrándose con la mirada de su compañero. No se dijeron nada. Simplemente asintieron brevemente, reconociéndose mutuamente, y volvieron la vista al frente mientras la cuenta atrás se acercaba a su fin. 5. Izuku sintió cómo sus músculos se tensaban como resortes mientras se preparaba para moverse. 4. El aroma a caramelo flotaba en el aire mientras Bakugo dejaba escapar una serie de pequeños estallidos con las palmas de las manos. 3. Los cascos de Pong resonaban contra el pavimento mientras adoptaba una postura de corredora, con sus grandes ojos azul prusiano fijos en el camino que tenía delante. 2. Awa se entrelazó los dedos y los chasqueó antes de moverlos mientras los guardaba en sus bolsos. 1. Izuku canalizó su energía a través de su cuerpo mientras relámpagos danzaban sobre él. Sus habilidades Six se desplegaron, listas para ser usadas, y marcas verdes aparecieron en sus brazos. Comenzar. Izuku y Bakugo se lanzaron desde su posición, moviéndose juntos mientras surcaban los aires a gran velocidad en busca de la zona del equipo B. Izuku se llevó una mano a los auriculares y habló por el micrófono, dirigiéndose a sus compañeros. Rockety. Os avisaremos cuando lleguemos a la zona del equipo B. Por ahora, mantened un ritmo rápido. No os canséis y manteneos fuera de la vista. Puedo hacerlo, Link. Soldador presente. Terminé de preparar el primer carril. Voy a empezar a patrullar la zona. Entendido. Todos, informen de cualquier movimiento que vean. Dicho esto, Izuku se concentró en seguir el ritmo de Bakugo, mientras el rubio ceniza se abría paso con destreza entre el imponente paisaje urbano. Con ganas de adquirir más experiencia con la fibra del abismo, Izuku extendió su mano izquierda mientras caía hacia el suelo. Concentrando su energía en la palma, un grueso látigo de energía negro y verde salió disparado y se aferró al borde de un tejado. Por el ángulo de impacto, su cuerpo describió un arco, sus pies rozando el suelo. Se estremeció al darse cuenta de lo cerca que estuvo de caer, pero la euforia de surcar los aires disipó de inmediato cualquier preocupación. El viento le rozaba la cabeza cubierta por la capucha, sus orejas de conejo se agitaban salvajemente mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Ni siquiera Banjo pudo contener su alegría ante la libertad de movimiento que Izuku experimentaba en ese momento. Nunca pasa de moda, dijo el quinto portador de One for All con un tono cariñoso. Espera a que Izuku pueda volar. Eso sí que es libertad, dijo Nana antes de cortar la comunicación. Aunque deseaba ayudar a Izuku con su entrenamiento, coincidía con los comentarios de 2 y 3. En un entorno seguro, Izuku debía aprender por sí mismo. Sin embargo, después del entrenamiento daban su opinión, simplemente para asegurarse de que él pudiera aprender más de ellos y de cómo habrían manejado esa sesión. Mientras Izuku usaba su nueva técnica Six para dar algunos golpes más, cambió su estrategia, aprovechando sus habilidades de parkour mientras recorría los tejados.
Mantenía la cabeza bien alta, buscando el más mínimo movimiento que pudiera delatar la posición del equipo. Veo a sus miembros. Tu novia te conoce como la palma de tu mano, cerebrito, comentó Bakugo mientras se acercaba a Izuku. Probablemente le dijeron a Ikki-Hot que no nos dijera dónde está su bandera. Que nos hiciera perder el mayor tiempo posible. Izuku coincidió con la valoración de su compañero. Fue una jugada inteligente por parte del equipo E. Tendremos que separarnos para cubrir más terreno. Todavía estamos en la fase inicial del partido, y si tenemos suerte, no descubrirán nuestro truco demasiado pronto. ¿Realmente confías en que Ponjir lo logre? No era una pregunta, sino una afirmación, y una que Izuku notó que Bakugo aún no compartía del todo. Le tomó varios minutos antes de que comenzara el combate convencer a Bakugo de que el plan funcionaría. El hecho de que Izuku tuviera que alimentar el orgullo de su antiguo amigo fue de ayuda, aunque Bakugo supiera que estaba siendo manipulado. Confío en que mi equipo saldrá adelante, respondió Izuku con determinación. Miró a Bakugo, sus ojos verde esmeralda encontrándose con los rojos y salvajes del bombardero. Incluso tú, Bakugo. Bakugo sostuvo la mirada de Izuku por un instante antes de apartarla en silencio. De acuerdo, dijo bruscamente. Iré por la izquierda. Dicho esto, Bakugo salió disparado, surcando los aires y dejando a Izuku solo en la azotea. Izuku observó a su compañero por un momento antes de dirigir su atención a la otra mitad de la ciudad. Entonces, el lado derecho es mío. Shoka saltó sobre la pared de un edificio y la escaló mientras Itsuka y Tsuburaba corrían calle abajo. Se acercaban a la zona donde ella se detendría para interceptar a alguien del equipo de Izuku. Hasta el momento, tras solo 2 minutos, no se había visto ni a su novio ni a Bakugo. Eso la preocupaba muchísimo. Sería fácil detectar a Bakugo. O verías o oirías una explosión. Hasta el momento, no la habían visto, ni Shoto se había comunicado por radio para alertarlos. Izuku era otro asunto, ya que su teletransportación, aunque molestaba, era mucho más difícil de detectar, incluso con el tamaño del área que usaban para su entrenamiento. La única ventaja que Shoka veía era que, a diferencia de Momo, Izuku tenía que depender de la visión de su equipo y de su capacidad para compartir información. Momo tuvo la suerte de contar con Koda en su equipo, ya que él podía convertir a todo el reino animal en una red de espionaje. Una llamada de Itsuka sacó a Shoka de sus pensamientos cuando su radio cobró vida con un crujido. Shokat. Vamos a seguir adelante y buscar su base a partir de ahora. Entendido, jefe, respondió Shoka mientras saludaba con la mano perezosamente a los 2 estudiantes de la clase 1B. Mientras las dos corrían a toda velocidad por la carretera, los oídos especiales de Shoka captaron un sonido que estaba buscando. Giró la cabeza a la derecha y vio una serie de breves explosiones consecutivas que surcaban el aire. Eran demasiado rápidas para que pudiera alcanzarlas sin delatarse, pero lo que le preocupaba era lo cerca que estaban de la zona de su equipo. Los cristales de su máscara se estrecharon mientras escudriñaba el horizonte en busca de algún rastro de un conejo verde. Llevando una mano a su radio, pulsó el botón de llamada y habló por el micrófono. Shoto. Nitro se está acercando. Prepárate para congelarlo. Entendido. Shoka soltó una risita ante la respuesta cortante, aunque no podía decir que no se lo esperara de Shoto. Bajando hasta la superficie pedregosa de la azotea, Shoka se lanzó hacia adelante, abriendo una considerable brecha entre su punto de partida y su destino. Avanzó rápidamente desde allí, atenta a cualquier rastro de vegetación. Si Bakugo estaba cerca de su base, Izuku no andaba lejos. Supuso que él esperaba que Shoto protegiera la bandera. Por eso le sugirió a Shoto que no congelara la zona al principio. Hacerlo solo le daría a Izuku una idea de a dónde ir. Si su equipo iba a hacer perder el tiempo al equipo de ella buscando la bandera, ellos harían lo mismo. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío. Mientras Shoka saltaba al costado de otro edificio, clavando sus uñas de gon en la fachada de concreto, divisó un destello verde con el rabillo del ojo. Rápidamente, escaló el edificio y escudriñó la zona, divisando a su novio mientras buscaba la bandera de su equipo. Aprovechando la ventaja, se acercó sigilosamente. Se detuvo en seco y quedó colgando del borde del edificio cuando Izuku giró la cabeza hacia ella. Con cuidado, poco a poco, Shoka se deslizó a lo largo de la pared, procurando hacer el menor ruido posible mientras se acercaba a Izuku. Sus orejas, potenciadas por su don, se movieron al oír el crujido de la radio de Izuku.
Reconoció fácilmente la voz áspera de Bakugo al otro lado de la línea. El problema radicaba en el idioma que hablaban Neile y Izuku. Ella hizo un puchero porque su novio seguía hablando inglés, lo que le dificultaba entender la conversación. Lo poco que logró captar le hizo darse cuenta de que Bakugo había encontrado a Shoto. Una brisa helada sopló repentinamente por las calles de la ciudad, confirmando ese hecho. Sutil, Shoto. Muy sutil, oyó decir a Izuku con tono seco. Aprovechando la oportunidad, Shoka trepó al tejado y se abalanzó. Con las garras extendidas, estaba a centímetros de Izuku cuando este desapareció repentinamente. Justo al aterrizar, se vio obligada a rodar para esquivarlo mientras Izuku aparecía sobre ella, atacándola con una espada de energía de Excalibur. Hola, Link, dijo Shoka mientras dejaba de rodar y se ponía de pie. A pesar del saludo informal, su cuerpo estaba tenso. Su cola, gracias a su peculiaridad, se movía rápidamente detrás de ella mientras mantenía la vista fija en su novio. Hola, Shoka. Izuku respondió al saludo con una sonrisa. Casi me atrapas. Shoka notó que, a pesar de las bromas, ni siquiera él bajaba la guardia. Arcos verdes de relámpagos danzaban aleatoriamente sobre su cuerpo mientras sus brazos se cubrían de marcas, lo que le indicó que estaba usando Ola Swan. El tenue brillo en sus ojos verde esmeralda ahora era mucho más prominente a medida que la energía de su don recorría su cuerpo. Sí. Pero tenías que usar tu truco de teletransportación conmigo, dijo con un puchero juguetón. Arruinaste mis planes de abalanzarme sobre ese lindo trasero tuyo. Encogiéndose de hombros, bajó la postura, extendiendo las garras hacia adelante. Bueno, supongo que tendré que jugar un rato con mi presa. Quiero saborear mi victoria cuando llegue. Izuku soltó una risita ante sus palabras. Sinceramente, esperaba una persecución o algo así. Aún podemos hacerlo si de verdad quieres. Shoka movió las caderas, haciendo que Izuku se fijara en ella por un instante. Déjame agarrar tu bandera y podrás perseguirme hasta mi base. Yo gano y luego gano un poco más después del partido. Algo así como nuestra pequeña carrera antes de las prácticas. El rostro de Izuku se iluminó al recordar aquel día. Shoka no pudo evitar reírse entre dientes al ver que los relámpagos esporádicos se habían vuelto aún más intensos mientras luchaba por mantener la compostura. Cierto. Quizás la próxima vez. Quiero ganar tanto como tú. Una risa seca escapó de sus labios mientras recuperaba la compostura. Además, a diferencia de ti, tengo a Bakugo en mi equipo. Si perdemos, no me lo perdonará jamás. Shoka puso los ojos en blanco, pero lo entendió perfectamente. Justo, respondió, reconociendo su punto de vista. Observó cómo la mano izquierda de Izuku se contraía y se abría. Esperaba que usara órbita verde o tal vez Booster Shot, pero entonces notó que órbita no estaba en su sitio habitual. En su lugar, Izuku había fijado ese switch al puño de su guante izquierdo. Al verlo, lo examinó con más detenimiento. Booster Shot estaba fijado al puño de su guante derecho, mientras que en su cinturón estaban fijados Resolute, Blink, Vitality, Scratch Rhapsody y Breaker Fiece. Al observar con más detenimiento su guante izquierdo, Shoka finalmente se percató de su nuevo switch. Solo con eso, supo que Izuku no se lo pondría fácil. Hubo algo más que la hizo detenerse. Sus ojos se abrieron de par en par, una acción que imitaron las lentes de su máscara al darse cuenta de que podía ver todos los poderes Six de Izuku, y su mente finalmente comprendió que su abrigo de batalla se había acortado drásticamente. Sabía que tenía que avisar a su equipo, pero Izuku se movió demasiado rápido. 2 filamentos de energía negra salieron disparados de su mano izquierda y se dirigieron hacia ella. Ajustó su postura, deslizándose por un hueco justo cuando amenazaban con envolverla. Mientras se deslizaba por la azotea, los filamentos de energía se aflojaron y regresaron a la mano de Izuku. Shoka echó a correr, abalanzándose sobre Izuku antes de que pudiera reaccionar. Apoyó el pie en el suelo, giró sobre sus talones y lanzó una patada alta a la cara de Izuku. Este esquivó el ataque, inclinándose hacia atrás mientras levantaba rápidamente el brazo izquierdo. Los tentáculos que brotaron de su brazo obligaron a Shoka a esquivar el repentino golpe, alejándola de él. Sin perder el ritmo, la estudiante heroína con temática felina se puso a 4 patas y se movió rápidamente alrededor de Izuku, manteniendo sus movimientos esporádicos para evitar que adivinara su estrategia. Shoka fingió una oportunidad y observó cómo él usaba parpaleo para esquivarla. Usando sus sentidos, percibió su repentina reaparición y giró justo a tiempo para apartar sus manos cuando intentaba otro ataque con Excalibur.
Shoka podría haber aprovechado la oportunidad que se le presentó. En cambio, decidió jugar con su novio. Invadiendo el espacio personal de Izuku, sus labios se posaron sobre los de él en un beso breve pero intenso antes de alejarse de un salto. Mira, Eri, le dijo Mamo a la niña que tenía en su regazo. Zuzu y Shoka están bien. Aunque esto sea un entrenamiento, siguen siendo amigos y se quieren mucho. Eri no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirando la pantalla, observando las sutiles sonrisas que se formaban en los rostros de Izuku y Shoka. De vez en cuando, había visto a Izuku, Shoka y Momo darse un pequeño beso cuando creían que ella no los veía, y siempre ocurría cuando estaban felices. Verlo ahora la tranquilizó un poco. Vamos, Shoka, exclamó Mina juguetonamente desde su sitio. Vaya. De verdad que no pueden evitarlo, ¿verdad? Murmuró Kyoka con buen humor. Al frente de la sala, Olmig soltó una risita al ver la escena, y su sonrisa se amplió al observar la expresión de sorpresa en el rostro de su sucesor. Justo a su lado, Aizawa refunfuñaba sobre sus niños problemáticos, lo que hizo que Olmig se riera aún más. Con el poco tiempo que se dio para actuar, Shoka rápidamente llamó a sus compañeros. Link hizo banderas de señuelo, tal como pensé que haría. Antes de que pudiera compartir más información, Izuku la atacó con un puñetazo imbuido de Olas One, obligándola a bloquear el ataque frontal con los brazos. Ella siseó cuando la fuerza del golpe la hizo retroceder. Maldita sea. De verdad lo sentí, se quejó Shoka para sus adentros. Volvió a centrar su atención en Izuku, que ya estaba en movimiento. ¿Y eso que tiene que contenerse? A pesar de ello, Shoka sonrió, lista para enfrentarse a su novio pecoso. Itsuka se llevó una mano a la oreja y pulsó el botón de llamada de su radio. Sí, nos dimos cuenta, comentó mientras ella y Tsuburaba divisaban varias banderas dispersas por el parque. Shoka no había respondido, así que supuso que su compañera estaba luchando contra Izuku. ¿Recuerdas cómo era su bandera?, preguntó Tsuburaba. Itsuka negó con la cabeza. No, pero supongo que debe tener algo que la distinga. Como la bandera de Yaoyorozu, que tenía una estrella de 5 puntas en lugar de 6. Miró a su alrededor, buscando algo raro en las banderas, pero todas eran del mismo color verde liso, sin ninguna otra marca visible. Sus instintos se aguzaron al observar el parque. Ella y Tsuburaba no se habían topado con nadie del equipo E, pero el camino que habían tomado estaba plagado de obstáculos. Ahora, debían averiguar cuál era la bandera correcta, lo que significaba que podrían estar perdiendo tiempo y permitir que alguien del otro equipo les tendiera una emboscada. Sus ojos color turquesa escudriñaban el terreno mientras las sombras parecían danzar ante sus ojos. Itsuka temía que alguien estuviera a punto de aparecer de repente. Mantuvo el cuerpo tenso, pero lo suficientemente relajado como para reaccionar rápidamente si fuera necesario. Tsuburaba pareció notarlo, pero antes de que pudiera comentar nada, Itsuka habló. Vamos. Tenemos que encontrar su bandera. Ella señaló discretamente hacia arriba, indicando los diversos callejones que bordeaban el parque, antes de señalar las cubiertas improvisadas que salpicaban el lugar. Asintiendo con la cabeza, Tsuburaba la siguió mientras entraban al pequeño parque, en busca de la verdadera bandera del equipo E. Antes de que pudieran siquiera empezar, Awase apareció detrás de un pilar improvisado, con las manos moviéndose rápidamente mientras sacaba varias piezas de metal de las bolsas que llevaba a su lado. Tsuburaba reaccionó, inhaló profundamente y exhaló, generando una gran pared de aire que bloqueó eficazmente el ataque sorpresa de Awase. Chasqueando la lengua con fastidio, Awase retrocedió mientras Itsuka lo perseguía por un instante antes de detenerse, dándose cuenta de que su compañero de la clase 1, Bella, estaba llevando a una trampa. No va a ser tan fácil, soldador, gritó mientras adoptaba una postura defensiva. Desde detrás de su tapalera, Awase dejó escapar un profundo suspiro. Sí. Ya lo había deducido yo solo, presidente. Quería pillar a uno de ellos desprevenido, capturar a cualquiera de los dos y facilitarse las cosas. Metió la mano en su bolsa y comprobó cuánto metal le quedaba. Según su cálculo mental, tenía de sobra, pero ahora tenía que administrarlo bien. Si no podía capturarlos, necesitaba mantenerlos ocupados. Awase se asomó tras su escondite, observando cómo Tsuburaba se acercaba lentamente a su posición mientras Itsuka mantenía la suya, mirando a su alrededor.
Dirigió rápidamente la mirada hacia la fuente a varios metros de distancia y suspiró aliviado al ver que Itsuka no se había percatado del mástil vacío. Hasta el momento, el plan estaba funcionando. Awase solo esperaba que Itsuka y Tsuburaba no se dieran cuenta hasta la gran revelación, cuando su equipo pudiera robar la bandera del equipo B. Izuku se estremeció al oír el golpe del talón de Shoka contra una esquina reforzada del edificio del que se alejaba. No le preocupaba que se hubiera lastimado, no. Estaba preocupado y agradecido de haber esquivado el golpe a tiempo, pues los sonidos que oía a sus espaldas eran de destrucción y de una Shoka bastante molesta. Giró sobre sí mismo, sin apartar la vista de Shoka. Tragó saliva al ver los pequeños trozos de hormigón caer al suelo como una cascada rocosa. Shoka se irguió, adoptando una pose mientras lo observaba por encima del hombro. Los cristales de su máscara se entrecerraron ligeramente al cruzar su mirada con la suya. En opinión de Izuku, era una visión a la vez intimidante y bastante sexy. Y ahora sé por qué estaba enamorado de Mirko, pensó, viendo una tenue imagen de la heroína conejo superpuesta sobre Shoka. ¿Tenías? Preguntó Banjo. ¿Sigue diciéndote eso, noveno? Todavía estás loco por esa conejita tan ruda. Y tu novia tuvo la oportunidad de aprender de ella. Izuku ignoró el vestigio, manteniendo su atención en Shoka mientras ella hablaba. ¿Sabes, Link? Me has hecho pensar en algo. Izuku se quedó paralizado ante sus palabras. Lentamente, se movió, listo para intervenir si Shoka intentaba algo. Decidido a darle más tiempo a su equipo, le respondió, manteniendo la conversación. Eso también le daría un segundo para recuperar el aliento. Llevaban un par de minutos luchando sin parar, intercambiando golpes constantemente. Eso le hizo añorar los enfrentamientos que solían tener en la playa de Takoba. ¿Ah, sí? ¿Y en qué estabas pensando? ¿Es un premio si tu equipo gana de alguna manera? Le preguntó. No respondió Shoka alegremente. Gracias por recordármelo, de todas llenas. Me vendría bien un buen masaje después de ganar. Después de todo, tus manos son mágicas. Su jovialidad desapareció en ese instante, reemplazada al instante por un aire de seriedad. No. Simplemente recordé que, si bien te gusta arriesgarte por tu equipo, también te gusta asegurarte de que todos tengan la oportunidad de brillar. Shoka bajó el cuerpo, apoyando una mano con garras en el pavimento mientras su cola se agitaba frenéticamente. Pasó un segundo, luego otro, mientras Shoka e Izuku se miraban fijamente. Tras un tenso instante, las orejas de gato de Shoka se movieron, una de ellas siguiendo algo a lo lejos. ¡Qué listo, Link! En cuanto se movió, Izuku extendió el brazo, invocando 4 látigos de fibra del abismo en lugar de 2. Esto agotaría la energía Six más rápido, pero necesitaba atrapar a Shoka antes de que escapara. El primer látigo falló cuando Shoka saltó al edificio que tenía detrás. Otros 2 la azotaron, formando un tirabuzón que la envolvía. Shoka demostró una vez más su flexibilidad al deslizarse sin esfuerzo por el hueco, manteniendo la velocidad mientras ascendía por el edificio. Izuku chasqueó la lengua y se aseguró de que su último látigo se enganchara en el borde del tejado, mientras se lanzaba tras Shoka. Voló junto a él y se quedó suspendido en el aire un instante mientras gritaba a su equipo. Rockety. Shokat sabe dónde estás. Sintió un nudo en el estómago cuando Shoka lo llamó mientras se dirigía hacia la zona helada de la ciudad falsa. No. Pero gracias por contarme cuál es tu plan. Te quiero, Link. Mi novia me ha jugado una mala pasada, se reprendió mentalmente. Y eso es culpa tuya, noveno, dijo con voz decepcionada el segundo usuario de One for All. Nos aseguraremos de sacar el tema a colación una vez que termine este ejercicio. Ignorando el vestigio, Izuku extendió ambas manos, apuntando más allá de Shoka hacia el edificio que tenía delante. 2 filamentos de energía salieron disparados y se anclaron en el borde de hormigón del tejado. Izuku sintió cómo su poder aumentaba mientras arcos verdes de relámpagos recorrían su cuerpo, y tiró, impulsándose así hacia Shoka. Al percibir el peligro, Shoka miró por encima del hombro, sus lentes se abrieron de sorpresa al esquivar un rayo verde que pasó zumbando sobre ella. La fuerza del movimiento de Izuku agitó el aire alrededor de Shoka, creando una pequeña corriente de aire que casi la hizo perder el equilibrio. Sin embargo, Shoka reaccionó rápidamente y aprovechó la ráfaga de aire para impulsarse hacia el edificio contiguo, usando el impulso para superar fácilmente el hueco. Izuku la alcanzó, usando Ola Suan para acortar la distancia.
En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, se abalanzó. Esperaba que Shoka lo esquivara, y así lo hizo, pero Izuku usó Blink para corregir su trayectoria y la atrapó en pleno movimiento. Shoka forcejeó y gimió mientras intentaba escapar de su agarre, aunque eso solo obligó a Izuku a apretarla aún más entre sus brazos. No es momento para que te pongas así, Link, dijo ella. Aunque Izuku notó su fastidio por la situación, también percibió cierta diversión en su tono. Si es necesario, podemos irnos a algún lugar donde las cámaras no nos vean. Tal vez la próxima vez, respondió con un gruñido. ¡Qué vergüenza! A pesar de su firme agarre, potenciado por su don, el don de Shoka la ayudó a escapar. Como una escurridiza gata, se zafó de sus brazos con cierta dificultad y volteó a Izuku, dejándolo boca arriba. Lo siguiente que vio Izuku fue una garra peligrosamente cerca de arañarle la cara. Reaccionando rápidamente, usó parpaleo para aparecer a unos metros de distancia, justo a tiempo para ver a Shoka ya en movimiento de nuevo. Izuku corrió tras ella, usando una combinación de su impulso físico con los saltos restantes de parpaleo para alcanzarla. Sus oídos captaron el sonido de explosiones mientras un intenso escalofrío le recorría la espalda. Frente a él y Shoka se alzaba una gran estructura de hielo rota. Torres dentadas rodeaban una gruesa cúpula. Algunas estaban medio derretidas, mientras que otras presentaban grietas y agujeros. La cúpula sufrió daños menores, prueba de la gran resistencia que Shoto le había dado. Antes de que cualquiera de los estudiantes pudiera hacer algún comentario al respecto, otra fuerte explosión sacudió la zona, justo cuando un muro de hielo emergía en las calles de abajo. Maldita sea, hielo caliente. Sigue perdiendo el tiempo, Bakugo. Mi hielo resistirá mientras mi fuego te mantiene alejado. Shoka ignoró lo que sucedía debajo de ella. En cambio, sus orejas se movieron mientras escudriñaba la zona. Su oreja derecha se movió rápidamente y sonrió. Mientras Izuku se abalanzaba sobre ella, Shoka ya saltaba del edificio y corría por las calles hacia una mancha naranja en la distancia. Mientras corría calle abajo, su radio cobró vida con la voz de Itsuka saliendo del receptor. Shokat. Shoto. La bandera del equipo E no está aquí. Deben habernos engañado. Shoka dobló la esquina y divisó a Ponji. Mientras la chica estadounidense corría a toda velocidad por la carretera, Shoka vio una bandera verde ondeando con una estrella blanca en el centro. Tras esquivar a ciegas una bala de energía de Izuku, Shoka aumentó su velocidad persiguiendo a Ponji, respondiendo al llamado de Itsuka. Rockety la tiene. Voy tras ella, y Link va tras mí. Date prisa, convierte a Blasty en hielo y ayúdame, Shoto. Unos pasos detrás de ella, Izuku alertó rápidamente a su equipo. Han descubierto nuestro plan. Rockety, Shokat te persigue, pero yo te cubro. Nitros. ¿Tú no? Lo sé, empollón. Bakugo frunció el ceño profundamente al contemplar la destrucción a su alrededor. Él y Shoto llevaban varios minutos luchando, y ninguno de los dos parecía tener intención de bajar el ritmo. Al menos, eso era lo que Bakugo se decía a sí mismo. Ya había agotado una de sus cargas almacenadas porque Shoto casi lo había congelado en el acto. Sus brazos temblaban esporádicamente, una señal inequívoca de que el retroceso de sus explosiones le estaba afectando. A pesar de todo, disfrutaba de la lucha, de enfrentarse a alguien que podía dar tanto como recibir. Aunque sabía que debía recuperar la bandera para su equipo, una parte de él disfrutaba tomándose un poco más de tiempo para lograrlo. Dicho esto, Bakugo quería ganar. Él iba a ganar. No te preocupes, cerebrito. Tendremos la bandera, así que pon Miguel, más vale que esté preparada, dijo Bakugo por el micrófono. Su mirada se dirigió a la estructura de hielo detrás de Shoto. Los agujeros y grietas que había creado se estaban cerrando lentamente, pero los que quedaban eran lo suficientemente grandes como para que pudiera ver la bandera que necesitaba alcanzar. El problema radicaba en que los muros de la fortaleza de hielo eran gruesos, lo que significaba que se necesitarían varias explosiones para atravesarlos. Otro problema era el propio Shoto, quien constantemente reparaba los daños que Bakugo causaba a la estructura, a la vez que le impedía causar demasiado daño. Bakugo sacudió los brazos, aliviando la tensión acumulada durante la pelea. Bajó la mirada a sus guanteletes, observando los indicadores alrededor de los brazaletes metálicos. Su guantelete izquierdo estaba lleno, listo para lanzar una poderosa ráfaga. Su guantelete derecho se recargaba lentamente gracias al constante combate, aunque no podría usarlo para su propósito original.
Un mecanismo de seguridad añadido por el departamento de soporte para evitar que dañara los mecanismos internos con múltiples disparos. Mientras Bakugo elaboraba un plan, un escalofrío le recorrió el cuerpo, hasta los huesos. Sus ojos se abrieron ligeramente al encenderse una chispa en su mente. Varias pequeñas explosiones estallaron en la palma de la mano de Bakugo mientras sus ojos rojos se fijaban en Shoto. Vio el leve cambio en la postura de Shoto, como su pie derecho se elevaba ligeramente sobre la punta. En un instante, Bakugo se impulsó hacia arriba mientras Shoto generaba un pilar de hielo que cruzó la carretera y pasó bajo los pies de Bakugo. Impulsado por sus instintos, Bakugo lanzó otra ráfaga con su mano izquierda, esquivando por poco una punta plana que salió disparada del lateral del gran pilar de hielo. «Joder, qué débil eres, Iki-Hoit», exclamó Bakugo mientras mantenía su impulso. Con las manos apuntando hacia atrás, Bakugo se lanzó contra Shoto con una serie de explosiones abrasadoras. Shoto reaccionó alzando el brazo izquierdo y lanzando un chorro de fuego contra Bakugo. Con una sonrisa salvaje en el rostro, Bakugo esquivó el ataque con destreza, impulsándose en ángulo mientras continuaba su avance. «No te precipites, Bakugo». Sin darle al rubio ceniza oportunidad de respirar, Shoto movió su mano derecha por el suelo y creó una ola de hielo que amenazaba con alcanzar a Bakugo. Sin inmutarse, Bakugo corrigió el rumbo y se lanzó hacia arriba, seguido de otra serie de explosiones mientras sobrevolaba a Shoto. Al aterrizar frente a la fortaleza de hielo, Bakugo presionó un botón en su guantelete derecho y golpeó con el brazo la gélida pared que tenía delante. Parte de la pared quedó manchada de nitroglicerina, pero antes de que Bakugo pudiera hacer su siguiente movimiento, escuchó el crujido del hielo formándose a sus espaldas. Bakugo giró sobre sus talones, alzó ambos brazos y lanzó una serie de explosiones, contrarrestando el ataque de Shoto. Bakugo fue más precavido de lo habitual, esforzándose por contener las explosiones justo delante de él. Shoto fue igual de implacable, volcando cada vez más poder en su ataque para abrumar al bombardero rubio ceniza. Tras varios segundos de generación continua de hielo, Shoto tuvo que disminuir su ritmo mientras se concentraba en recalentar su cuerpo con fuego. Justo cuando estaba a punto de generar una ola de hielo, Shoto oyó a Bakugo hablar. «¿Sabes? Tu maldito hielo es un verdadero fastidio». Shoto entrecerró los ojos mientras el humo y el vapor flotaban en el aire, y su mirada se desvaneció cuando una brisa helada sopló, revelando la sonrisa arrogante en el rostro de Bakugo. ¿Quieren saber algo sobre la nitroglicerina? Incluso cuando está fría, puede explotar, afirmó Bakugo con franqueza mientras levantaba el brazo izquierdo. Pero la nitroglicerina fría es más explosiva que la normal. El cuerpo de Shoto se quedó inmóvil al fijar la mirada en las extrañas manchas del muro de hielo de su estructura defensiva. Su mente se aceleró, su cuerpo se movió por sí solo mientras vertía tanto hielo como podía en el suelo, enviándolo hacia el muro que impedía a Bakugo alcanzar la bandera de su equipo. Shoto esperaba reforzarlo lo máximo posible antes de que Bakugo pudiera atravesarlo. Solo esperaba que Bakugo estuviera fanfarroneando sobre la naturaleza volátil de sus secreciones explosivas. Después de todo, no sería prudente que Bakugo recibiera semejante explosión de cerca. Para su desgracia, Bakugo estaba más que dispuesto a correr ese riesgo. Inclinando su brazo derecho hacia atrás, Bakugo se lanzó hacia adelante y giró en el aire. Apuntó con su brazo izquierdo, mientras que con su mano derecha buscaba el pasador de su guantelete. Con una sonrisa salvaje, Bakugo tiró del pasador y un intenso calor se extendió por el aire. Auge. Izuku, Shoka y Pony sintieron temblar la ciudad ficticia cuando una explosión sacudió las calles. Pony casi tropezó por la réplica, lo que le dio a Shoka la oportunidad de abalanzarse sobre ella y la bandera de su equipo que llevaba en la cadera. Antes de que las garras de Shoka pudieran arrancar la bandera, Izuku se teletransportó entre ellos con Resolute formando un gran escudo que bloqueó a Shoka. «Estoy harta de eso, Ichi», declaró Shoka mientras la empujaban hacia atrás. «Gracias por salvarme, Link», exclamó Pony mientras seguía corriendo calle abajo. Arcos verdes de relámpagos danzaron sobre la figura de Izuku mientras se colocaba detrás de Pony, usando un nivel seguro de Olaswan para brindarle cobertura. «No hay problema, Rockety. Empieza a dirigirte a su base y consigue esa bandera», le dijo. Pony mantuvo la vista fija en el camino. La fortaleza glacial que se alzaba sobre la ciudad estaba en ruinas, con una enorme sección de la fachada completamente destruida.
Una oscura columna de humo se elevaba en el aire, dándole una idea bastante clara de la potencia de la explosión que Bakugo había provocado. Mientras seguía corriendo calle abajo, pasando junto a los trozos de hielo y escombros que cubrían el camino, podía oír la continua disputa / coqueteo que se producía entre Izuku y Shoka. Cuidado con esas garras, Shokat. Ay, pero eres tan condenadamente lindo. No puedo quitarte las manos de encima. En cualquier otro momento, Pomni se habría reído, pero necesitaba mantenerse concentrada. Al acercarse a la estructura de hielo rota, sus ojos se posaron en la bandera que aún ondeaba orgullosa en medio del caos. Bakugo y Shoto estaban ocupados peleando entre sí y aún no se habían percatado de su llegada, lo que le dio una oportunidad perfecta para ver la bandera. Deteniéndose, Pomni cayó de rodillas, levantó las manos a la cabeza y extendió ambos dedos índices. Su lengua se deslizó entre sus labios mientras apuntaba. Izuku y Shoka se acercaban, lo que significaba que debía actuar con rapidez. Al intentar mover sus cuernos, Pomni sintió un leve vacío antes de que un nuevo par brotara de su cabeza y disipara esa sensación. Los dos cuernos que había lanzado surcaron el aire como balas mientras se dirigían a toda velocidad hacia la bandera del equipo B. En cuanto impactaron, Pomni los dirigió de vuelta hacia ella. Pomni, impulsándose desde el suelo, corrió hacia adelante y agarró la bandera. Su suerte se acabó cuando apareció una capa de hielo bajo sus pies, haciéndola resbalar y perder el equilibrio. Casi la atrapa el hielo de no ser porque Izuku apareció detrás de ella, la abrazó y se alejó rápidamente cuando Bakugo se abalanzó sobre Shoto. Tan pronto como ella e Izuku reaparecieron, Bakugo la llamó. Chica Ponji. Muévete de una vez, ahora mismo. Sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, Ponji aceleró a fondo mientras Izuku y Bakugo la protegían por los flancos y los tres corrían a toda velocidad hacia su base. Al llegar a una intersección, sintió el frío penetrante del hielo de Shoto cuando una enorme ola amenazaba con engullirlos. Izuku se movilizó rápidamente para interceptar 4 tentáculos negros y verdes que emergieron de su brazo y se entrelazaron en espiral. Guiado por su rápido instinto y con la ayuda de Banjo, Izuku invocó a Fibra del Abismo, Excalibur y órbita verde para un nuevo ataque, que fue amplificado aún más por Olas One, simbolizado por los glifos en sus brazos que pasaron del verde y el turquesa a un arco iris de colores. Un proyecto para el que Yoichi estuvo encantado de aportar el nombre y la inspiración. Sincronización. Perforador celestial. Los 4 tentáculos de energía se fusionaron y formaron un gran taladro que impactó contra el hielo de Shoto. La ola congelada no tuvo ninguna oportunidad, ya que la sincronización de Izuku la atravesó con facilidad. Una energía familiar se extendió por el interior de Izuku tan pronto como terminó su ataque, y sintió que sus Six perdían la conexión con Ego mientras comenzaban a recargarse. Mirando a Bakugo, Izuku lo llamó. Bakugo. Relevo. El disco de luz salió disparado de Izuku directamente hacia Bakugo. El rubio ceniza sintió la conexión entre ellos mientras su cuerpo sentía como si un reactor le inyectara toda su energía. Se sentía más ligero. Más fuerte. Lo más importante es que su don fue potenciado más allá de sus límites. Bakugo recordó la última vez que había sentido semejante aumento de poder. Fue cuando él e Izuku lucharon contra el Nomu en la Uji junto a Shoto y Suzukichi. Esta vez era diferente, ya que el aumento parecía mucho más fuerte que antes. Sin poder contener una sonrisa burlona, dirigió su atención a sus perseguidores. Mueran. Shoka se dio cuenta de lo que había sucedido entre Izuku y Bakugo, y rápidamente cambió de dirección justo cuando Bakugo apuntaba y una esfera naranja ardiente apareció en las palmas de sus manos. Shoto la imitó, y mientras ella subía al edificio a su izquierda, usó su fuego para impulsarse hacia el edificio de la derecha. Una poderosa explosión sacudió la calle e hizo temblar los edificios cercanos. La sonrisa de Bakugo se amplió al ver el poder de su ataque. Mientras el humo se elevaba, se giró para alcanzar a Izuku y Ponji, notando que Shoka y Shoto los seguían de cerca. Oye. Friki. Le gritó Bakugo a Izuku. Tu don no es tan inútil como pensaba. Bueno, pues tenemos que reiniciar el juego porque fallaste, comentó Izuku. ¿Cómo pudiste fallar? Estaban a 1 metro de ti. Bakugo sintió que le temblaba el ojo derecho. Ni siquiera se había dado cuenta de que el impulso que había recibido ya se había desvanecido. Oye. Vete a la mierda, nerd. Pongi decidió intervenir en ese preciso instante. Chicos. Aún tenemos que llegar a nuestra base. Una llamarada que pasó zumbando junto a ella y calcinó el camino acentuó su urgencia.
Izuku se giró y disparó varias ráfagas de energía contra Shoto, obligando al estudiante héroe de ojos heterocromáticos a crear un escudo de hielo para protegerse. Mientras Shoto se impulsaba por los aires con su fuego, formó un tobogán de hielo bajo sus pies, ganando velocidad mientras perseguía al trío. Aprovechando que Izuku y Bakugo estaban concentrados en Shoto, Shoka se deslizó entre las sombras de un callejón delante de Ponji. La rubia estadounidense quedó completamente sorprendida cuando Shoka corrió a su encuentro. Antes de que Ponji pudiera reaccionar, Bakugo se elevó sobre ella, rugiendo como un dragón furioso mientras se enfrentaba a Shoka. Ponji pasó corriendo junto a los dos, esquivando por poco una explosión de Bakugo y un golpe de Shoka. Apenas había avanzado 2 metros antes de que el hielo de Shoto la alcanzara, pero Izuku apareció en su visión periférica justo a tiempo para detener el ataque con un disparo disperso. Toda esta pelea solo sirvió para recordarle a Ponji que la clase 1A tenía algunos guerreros temibles entre sus filas y los 4 podían pelear entre sí mientras estaban en movimiento. Cuando Ponji dobló la siguiente esquina, Izuku supo que se acercaban a la base de su equipo. Si bien él y Bakugo podían mantener ocupados a Shoka y Shoto, sus compañeros seguían siendo un problema, y Awase no había llamado para informar. Izuku se llevó una mano a los auriculares y se puso en contacto con su compañero mientras seguía luchando con Shoto. ¿Soldador? Rocketti se acerca a la base. Estamos a solo unas cuadras. ¿Cuál es la situación allí? Su radio permaneció en silencio durante unos segundos antes de que la voz de Awase se escuchara por el receptor. Estoy entreteniendo a Tsuburaba, pero Battle the Fist se escapó. Probablemente esté de camino a atrapar a Rocketti. A Izuku le pareció lógico. Simplemente significaba otro problema al que prestar atención. Concentrándose en el presente, Izuku ideó una modificación al plan. Miró a Bakugo, recordando el momento en que el disco llegó a manos del rubio ceniza. Eso podría funcionar, pensó Izuku. Ahora, solo necesitaba que Bakugo le ayudara a generar suficiente energía con el disco para que funcionara. Izuku se giró para mirar a Shoto, deteniéndose al sentir arcos eléctricos verdes que lo rodeaban. Shoto se puso alerta y se preparó para defenderse. En un instante, Izuku apareció frente a Shoto, quien, como reacción, generó una columna de fuego. Izuku siseó cuando las llamas rozaron su traje de héroe, quemando el resistente material mientras usaba su velocidad aumentada para aparecer junto a Shoto. Le propinó un puñetazo en el costado a Shoto, dejándolo sin aliento. Izuku continuó su ataque, atacándolo con rapidez e impidiéndole contraatacar. Sin embargo, Shoto demostró gran resistencia y creó una gruesa pared de hielo que se agrietó tras resistir uno de los puñetazos de Izuku. Esto le dio a Shoto el tiempo suficiente para crear un vórtice de llamas a su alrededor para su siguiente ataque. Izuku lo contrarrestó con Excalibur tan pronto como el Six se reinició por completo. Giró sobre sus talones en la dirección opuesta, haciendo que el fuego de Shoto girara y se disipara a salvo a su alrededor. Impulsándose desde el suelo, Izuku se abalanzó sobre Shoto, encadenando una combinación de cortes y golpes físicos que lo hicieron tambalear. Sintiendo cómo el disco de luz se acumulaba en su interior, Izuku parpadeó una vez más frente a Shoto y ejecutó una patada de mula que impactó en el pecho de Shoto, lanzándolo calle abajo. Con urgencia, Izuku llamó a Bakugo, explicándole su plan lo más rápido posible con la esperanza de que Bakugo lo siguiera. Nitros. Acumula el disco y pásaselo a Rocketti. Con su plan listo, el disco verde salió disparado de Izuku hacia su compañero. Al sentir de nuevo el impulso, Bakugo comprendió lo que Izuku quería que hiciera. Sin embargo, Shoka no se lo puso fácil, ya que conocía la mecánica del disco de Izuku y le complicaría las cosas a Bakugo. Bakugo se lanzó hacia adelante y usó su don para generar suficiente impulso como para girar como una peonza. Shoka esquivó la patada giratoria de Bakugo y se impulsó desde el suelo, lanzando una patada propia. Con 2 ráfagas consecutivas de sus manos, Bakugo esquivó el ataque de Shoka. Tras otra serie de explosiones, Bakugo se elevó en un arco y le clavó el talón de su bota en el estómago a Shoka. La velocidad y la fuerza de la patada de Bakugo lanzaron a Shoka contra el duro pavimento. La chica con temática felina rebotó contra el suelo, soltando un gemido de dolor. Rodando hacia un lado, Shoka ignoró a Bakugo para alcanzar a Ponji. «No me ignores, maldita sea», gritó Bakugo mientras la perseguía. Shoka se contuvo de poner los ojos en blanco. Es difícil no hacerlo, Nitro Gremlin. Sin apartar la vista de Ponji, Shoka divisó una silueta a lo lejos y sonrió con malicia.
Igualando la velocidad de Ponji, se colocó detrás de la rubia estadounidense y esperó su oportunidad para atacar. Mientras Bakugo la seguía de cerca, notó que el impulso que su don había recibido había disminuido, lo que le hizo bajar el ritmo. Frustrado, le gritó a Izuku, quien se movió para alcanzarlos con Shoto pisándoles los talones. Oye. Tonto. Tu pequeño impulso está desapareciendo. Izuku hizo una mueca. Solo sabía que el disco podía detenerse si algo rompía la cadena de combos. Esta era una situación completamente nueva. Debe tener un límite de tiempo suave. Los ojos verde esmeralda de Izuku se abrieron de par en par por la sorpresa. Rockety. A la derecha. Gritó Ponji mientras giraba en otra intersección, justo cuando un trozo de hormigón se estrelló contra su camino. De reojo, vio a Itsuka con una sonrisa burlona antes de que la artista marcial de cabello naranja se escondiera entre las sombras. Antes de que Ponji pudiera avanzar más, una enorme pared de hielo la bloqueó el paso una vez más, obligándola a desviarse por otra calle. Para entonces, Shoka la había alcanzado corriendo junto a los edificios que daban a la calle. Ponji se detuvo en seco, sorprendida por la repentina aparición de Shoka. Ponji pudo ver cómo las garras blancas de la chica encapuchada se abrían mientras Shoka se llevaba las manos a las banderas que colgaban de sus caderas. Lo siguiente que Ponji supo fue que un par de brazos la rodeaban y, de repente, se encontraba a varios metros de donde estaba. Sintió un gran alivio, pues al recuperar la consciencia, se giró justo a tiempo para ver a Shoka liberándose de las garras que había clavado en el cemento. Además de las varias pequeñas zanjas nuevas que esas garras acababan de excavar en la superficie. Rockety. Ve a la base. Ahora. Ponji se sobresaltó al oír la voz de Izuku, pero inmediatamente corrió calle abajo como le habían ordenado. Cuando Ponji se alejó un poco, Izuku se preparó, aunque no fue lo suficientemente rápido, ya que Shoka se abalanzó sobre él y lo derribó. Gimió de dolor al estrellarse su espalda contra el duro e implacable pavimento, haciendo una mueca de dolor por la fuerza con la que Shoka lo había derribado. Quédate abajo, Link ordenó Shoka con voz firme. Izuku sintió entonces un movimiento sobre él y, con los ojos entrecerrados, vio a Shoka persiguiendo a Ponji. Dándose la vuelta y quedando boca abajo, Izuku se incorporó y, tambaleándose, echó a correr. Necesitaba alcanzar a Shoka y mantenerla alejada de Ponji, además de protegerla de Itsuka, donde quiera que estuviera. Teletransportarse estaba descartado, ya que usarlo para moverse tanto él como Ponji LP agotaba, obligándolo a recargarse. Ahora es el momento de ir más allá, Izuku. El estudiante héroe con capucha de conejo avanzó con paso firme, un paso tras otro. Arcos verdes de relámpagos danzaban a su alrededor, y el olor a ozono impregnaba el aire mientras aceleraba el paso. Con un último paso, Izuku se movió. Las orejas de Shoka, potenciadas por su don, se crisparon. El creciente olor a relámpagos le hormigueó la nariz, alertándola del peligro que se aproximaba por detrás. Al girar la cabeza, vio a Izuku pasar a toda velocidad. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida por un instante. Al llevar su don al límite, los tonos oscuros de su traje de batalla se aclararon y sintió una oleada de poder en sus extremidades. Shoka se lanzó hacia adelante, alcanzando a Izuku. Luego, se apoyó en las manos, extendió las piernas y giró el cuerpo. Izuku levantó el brazo justo a tiempo para bloquear la patada giratoria de Shoka y se estremeció ante la fuerza del impacto. Sintió el brazo entumecido, pero con una rápida aplicación de Vitality, solucionó el problema de inmediato y continuó su avance, enfrentándose a Shoka mientras seguían a Ponji. Los dos se enfrascaron en una especie de danza móvil, intercambiando golpes mientras corrían calle abajo, uno protegiendo la pretensión de victoria de su equipo y el otro intentando impedirles conseguirla. Pensando de forma innovadora, Izuku canalizó toda su energía en Excalibur y Resolute, y comenzó a correr a toda velocidad antes de deslizarse como un jugador de béisbol hacia Shoka. Resolute le permitió deslizarse por el suelo con poca fricción, mientras que un uso creativo de Excalibur a través de sus pies creó una ola de energía que amenazaba con derribar a Shoka. La estudiante heroína de ojos grises bajó su cuerpo y ejecutó una esquiva oportuna que la hizo elevarse por encima del ataque de Izuku. Tras intercambiar posiciones, los dos continuaron peleando mientras doblaban la esquina, junto con Ponji, y seguían corriendo. A lo lejos se divisaba el parque, a tan solo unas manzanas. El único problema ahora eran los escombros que cubrían la calle y una artista marcial de pelo naranja en medio de todo.
El sonido del hielo rompiéndose y las explosiones también se acercaban, lo que le hizo saber a Izuku que Bakugo y Shoto habían estado peleando igual que él y Shoka. A Izuku le preocupaba que el impulso perdido no se recuperara. Necesitaban llevar las banderas al parque, e Izuku tenía el plan perfecto para lograrlo. Rockety. No pares de moverte. Le gritó a su compañera rubia. Pongi había disminuido la velocidad lo suficiente como para arriesgarse a mirarlo, con confusión y preocupación reflejadas en su rostro. Sin embargo, al ver la expresión decidida de Izuku, sintió que se creaba una conexión entre ellos. Pongi le respondió con un asentimiento y una mirada decidida. No se preocupen. Seré tan rápida como un rayo. No cantes victoria antes de tiempo, vaquera, comentó Shoka mientras saltaba hacia el lado izquierdo de Pongi. Antes de que pudiera atacar a la rubia, Izuku la atacó con furia, golpeándola con la palma de la mano en el estómago y disparando una ráfaga de disparos que la derribó. Sin cesar en su ataque, Izuku continuó, canalizando su energía en Excalibur y preparándose para un tajo. Shoka se recuperó rápidamente y contraatacó el ataque de Izuku con sus garras. Ambos ataques se neutralizaron, pero Izuku y Shoka continuaron la lucha, intercambiando una serie de tajos con espadas y garras. Fue entonces cuando Izuku la sorprendió al usar el impulso de uno de sus tajos para girar y lanzar varios tentáculos del abismo directamente hacia ella. El ataque sorpresa pilló a Shoka desprevenida, y se vio atrapada y arrojada calle abajo. Sintiendo la oleada de energía de Ego, Izuku se giró hacia Pongi, extendiendo una mano abierta mientras una bola de energía verde pasaba de él a ella. Ahora es tu oportunidad, Rockety. El efecto fue electrizante. Los ojos de Pongi se abrieron de par en par ante la oleada de poder que la inundó por completo. Manteniendo la mirada al frente, pudo ver la expresión decidida y agresiva que le dirigió su compañera de la clase 1B, pero Pongi no estaba lo más mínimo preocupada. Simplemente mantuvo la vista fija en su objetivo, en el parque que ahora estaba a solo unas cuadras. Cuando sus cascos y manos callosas tocaron el pavimento, Pongi salió disparada como una bala. Itsuka, que creía poder detener, o al menos frenar, a su amiga, quedó rezagada mientras Pongi la superaba a toda velocidad, zigzagueando entre los escombros que Itsuka dejaba a su paso sin apenas preocuparse. Pongi no disminuyó la velocidad. Era una carrera hasta la meta, y cuando el objetivo está a la vista, uno se esfuerza al máximo para cruzarla. Faltaban 2 cuadras. Pongi mantuvo su ritmo, aunque sentía que la energía que Izuku le había transmitido ya se estaba agotando. Aún así, se esforzó por ir más rápido. Al acercarse al último bloque, el suelo se congeló rápidamente y una pared de hielo apareció frente a ella. Se le encogió el corazón al verlo y temió decepcionar a su equipo en el peor momento después de haber llegado tan lejos. Mientras disminuía la velocidad, el estruendo de las explosiones resonó en sus oídos cuando Bakugo pasó a toda velocidad, girando a gran velocidad envuelto en una oscura nube de humo. Haz que cuente, chica Pongi. Ella lo escuchó a través del estruendo ensordecedor. Witcher Impact. Con una poderosa explosión, Bakugo destrozó el muro de hielo, creando un gran agujero por el que Pongi pudo pasar fácilmente. Llena de determinación, Pongi continuó su camino, acelerando el paso al llegar al último bloque. Ahora tenía vía libre hacia el parque. Sin obstáculos en su camino, Pongi pasó corriendo junto a los imponentes edificios, dejando atrás a sus 2 poderosos compañeros para que la cubrieran mientras entraba al parque. De reojo, vio a Uwase entreteniendo a Tsuburaba. Su compañero de pelo puntiagudo sonrió al verla aparecer y asintió con la cabeza antes de volver a concentrarse en Tsuburaba. La fuente frente a la que se encontraba su mástil estaba a solo unos metros. Con un último esfuerzo, las piernas de Pongi la llevaron hasta la meta. Con un grito de júbilo, proclamó la victoria para su equipo mientras se aferraba al mástil. Touchdown. En medio de su júbilo al sonar la sirena, Pongi saltó de la fuente, se arrancó las banderas de las caderas y las arrojó al suelo, haciendo que se rizaran y arrugaran. Soltando un grito de júbilo, Pongi extendió los brazos y comenzó a correr alrededor de las banderas, alternando entre señalar a una multitud invisible y lanzarles besos con entusiasmo. Mientras ella seguía celebrando, Awase se unió a ella, contribuyendo al ambiente victorioso que estaban creando. Cuando Izuku y Bakugo llegaron al parque, Izuku no pudo evitar reírse al ver la escena, mientras que Bakugo puso los ojos en blanco. No sabía cómo ni cuándo había sucedido, pero pronto Izuku se encontró del brazo de Awase y Pongi mientras seguían celebrando su victoria.
Habían intentado involucrar a Bakugo con ellos, pero la mirada que les dirigió los hizo reconsiderar la idea. Al concluir la sesión de entrenamiento conjunto, Aizawa, Vlad y Olmigt observaron a su alrededor. Muchos de sus alumnos estaban agotados por los combates, incluso si habían ganado. Algunos estaban algo desanimados por la derrota, pero los demás estudiantes héroes no tardaron en animarlos. Al principio, Aizawa no creía que fuera a presenciar ningún tipo de compañerismo entre las dos clases, pero lo de hoy lo sorprendió. Aunque los equipos estaban divididos a partes iguales, tanto los alumnos de la clase 1A como los de la 1B encontraron la manera de trabajar juntos. Fue algo que lo impresionó. Muy bien, todos, silencio, dijo Aizawa, captando la atención de la sala. Contento de no tener que usar su don, continuó hablando. Ya repasamos los puntos fuertes y débiles de sus equipos. El próximo lunes, Bla y yo les daremos más apuntes después de revisar la grabación del entrenamiento de hoy. Vlad continuó desde ahí. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. Los equipos que se formaron hoy son los que tendrán cuando se celebren las finales de Heroics. Les sugiero que aprovechen el tiempo que queda para pulir cualquier detalle sobre su trabajo en equipo y así todos puedan aprobar. Ambos profesores, verdaderos héroes, presenciaron la mezcla de emociones que inundaba la sala en ese preciso instante. Algunos estaban preocupados, otros satisfechos con la formación de sus equipos, y otros reflexionaban sobre cómo podrían mejorar en tan poco tiempo. Una alumna, Kinoko, levantó la mano con una pregunta en mente. Al ver que Vladkin asentía, preguntó: ¿Cómo serán nuestros exámenes finales, Sensei? Nezu ha decidido hacer algo diferente esta vez, dado el gran número de equipos, respondió Vlad. Cada equipo tendrá su propio objetivo, y aunque algunos puedan ser similares, cada uno es único. No sabrán cuáles son esos objetivos hasta el mismo día. Aizawa planteó el siguiente punto, uno de suma importancia. La parte práctica de sus exámenes influirá en lo que les suceda durante el verano. Si su equipo no logra el objetivo por completo y sus calificaciones finales en el examen escrito son bajas, tendrán que tomar clases de recuperación. Entrecerró los ojos con expresión amenazante mientras recorría la sala con la mirada, fijándose en cada estudiante. No querrán eso. Varios estudiantes tragaron saliva ruidosamente al oír esa declaración y comenzaron a sudar ante el tono amenazante. Dicho esto, doy por terminada la clase. Además del entrenamiento, les sugiero que se pongan a estudiar si quieren evitar las clases de recuperación, declaró Aizawa antes de abandonar el aula. Vlad suspiró ante la actitud desdeñosa de su compañero y trató de tranquilizar a los estudiantes. Si lo de hoy sirve de algo, creo que les irá bien. Encuentren el ritmo adecuado, estudien y les irá bien. Con una sonrisa confiada, Vlad salió de la habitación, dejando a Olmigt solo con los estudiantes. El héroe número 1 sonrió radiante mientras se dirigía a la sala. Como dijo Vladkin, basándome en el ejemplo de trabajo en equipo que han dado hoy, sé que todos ustedes serán Olmigt. Si bien la mayoría de los estudiantes se quejaron del chiste, algunos apreciaron el juego de palabras. Desde su asiento en el regazo de Shoka, Eri estiró la cabeza hacia arriba, buscando una aclaración de la joven de ojos grises. ¿Qué quiere decir con eso, señorita Shoka? Shoka resopló y pasó los dedos por el cabello de Eri, peinándolo suavemente entre sus ondas blancas como la nieve. Solo está bromeando, Eri. Quiere decir que estaremos bien, pero hizo una broma con su nombre. De acuerdo. Olmigt. Miró a Eri a los ojos e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Crees que lo entiendes? Eri repasó la frase varias veces en su cabeza antes de comprenderla por completo, y mientras asentía con la cabeza, sus labios formaban un silencioso "oh". Olmigt continuó hablando, captando de nuevo la atención de Eri. Dicho esto, estudien mucho, mis jóvenes alumnos. Cuando salió de la habitación, Izuku y Momo ya estaban planeando una sesión de estudio en grupo con su clase cuando Itsuka y Nirengeki se acercaron. Itsuka, Nirengeki, les dijo Izuku asintiendo. ¿En qué podemos ayudarlos? Bueno, Shoda y yo estábamos hablando, y como nuestras clases ya están mezcladas para los exámenes finales, pensamos que no había mejor manera de fortalecer los lazos entre nuestras clases que formar un gran grupo de estudio, explicó Itsuka. No pude evitar oír que tú y Yao Yorozuya hablaban de uno para su clase, así que podríamos hacerlo un grupo grande, ¿sabes?
Dicho esto, necesitamos un lugar donde todos podamos estudiar y que tenga capacidad para tanta gente, añadió Nirengeki mientras se rascaba la mejilla. Sin embargo, me preocupa que algunos estudiantes de nuestro curso ocupen las otras salas de estudio. Izuku reflexionó sobre ese punto y tuvo que darle la razón a Nirengeki. Eso sin mencionar a sus compañeros de cursos superiores. Cuanto más lo pensaba, más clara se volvía la decisión. Con una sonrisa en el rostro, supo a dónde ir. ¿Qué te parece este domingo? Fibra del abismo. Tipo de Sich. Látigo. Basándose en la información que Banjo le proporciona sobre su don, látigo negro, fibra del abismo permite a Izuku crear de 1 a 9 tentáculos de energía, 4 es el máximo que puede controlar por completo, los cuales pueden ser amplificados o alterados por Olas One o cualquiera de sus poderes Sich, como Excalibur. Los látigos funcionan con un temporizador, lo que le da a Izuku 2 minutos de uso total antes de que el poder Sich necesite recargarse. Los tentáculos tienen un alcance preciso de 10 metros, y su precisión disminuye a medida que necesita alcanzar mayores distancias. Bueno gente, ese fue el capítulo número 44, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.